Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow At. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. 661 soldados prestados de otras partes. Lide se sentía extremadamente arrepentido de sus elecciones cuando los agentes de flujo que protegían la ciudad le informaron una desafortunada noticia. Los vampiros han caído. Al oír sus palabras, Lee sintió como si una bomba hubiera explotado en su cabeza. Todo por su error, los vampiros habían caído. No solo eso, sino que la afortunada ciudad del viento también se vio envuelta en una grave crisis. Él sostuvo su cabeza, sin atreverse a creerlo. La gran y afortunada ciudad del viento estaba al borde del colapso debido a un fallo en su juicio. La noticia de que los vampiros fueron aniquilados fue un gran golpe psicológico para él. Una vez que los vampiros hicieron un juramento sagrado, ellos y Lucky Win City se convirtieron en plumas del mismo pájaro. Entonces, ¿quién podría haber anticipado que de repente los vampiros serían aniquilados? Al mirar la cabeza de su líder, odiaba no poder salir corriendo y cortar al dios de primera línea en diferentes partes. No seas impulsivo. General, Lide sollozaba espasmódicamente. Si no fuera por las personas que obstruyen su camino, se habría precipitado hace mucho tiempo. Pero las consecuencias de eso fueron demasiado horribles para imaginar. Él era la sombra de Lee Junmu, así que si sacrificara su vida, sería la mayor falta de respeto a Lee Junmu. También podría influir en la posición de Lin Yuerou en el corazón de Lee Junmu. Lide no sabía si Lin Yuerou se apresuraba rápidamente hacia la afortunada ciudad del viento. Pero si él le permitía ver el miserable estado de la ciudad, probablemente tosería sangre. Sin embargo, los vampiros habían sido aniquilados, y en la puerta de la ciudad, los agentes del dios de primera línea y la religión divina estaban arrasando. Tenían superioridad en número y poder, por lo que naturalmente continuarían presionando. Pero la afortunada ciudad del viento tampoco estaba mirando ociosamente. Incontables agentes de flujo y expertos de nivel supremo trascendente fueron enviados para detener al enemigo. A pesar de que sus pérdidas fueron mucho más pesadas, su oposición tampoco fue indemne. Aunque Lide era completamente devoto y leal a Lee Junmu, no estaba destinado a ser un general. No podía lograr una victoria sin esfuerzo como Lin Yuerou ni podía usar estrategias como ella. Solo podía enviar personas para obstruir a las personas de religión divina y cielos de primera línea. Pero cuanto más atacaban así, más fácil era para ellos caer en un estado pasivo. Después de todo, sus pérdidas se volvían cada vez más pesadas. Si Lee Junmu viera el estado al que la afortunada ciudad del viento había sido empujada, se sentiría extremadamente dolido. ¿Quién podría decir cuánta sangre y sudor había invertido en los expertos de nivel supremo trascendente de Lucky Win City? Sin embargo, después de una crisis tan enorme, el precio requerido para volver al estado anterior era difícil de imaginar. Y justo cuando Lin Yuerou regresó a la afortunada ciudad del viento, descubrió que toda la ciudad estaba rodeada de expertos de otros poderes. Al instante, su tez cambió y rápidamente detuvo a los expertos de nivel supremo trascendiendo detrás de ella. Todos se ocultaron rápidamente en una región oculta. Los expertos de nivel supremo trascendente miraron a Lin Yuerou sospechosamente y preguntaron: «Señor de la ciudad, ¿qué pasa? ¿Por qué no regresamos? Lucky Win City está en crisis. Si volvemos ahora, estaríamos cortejando la muerte». «¿Qué quieres decir?». Lin Yuerou respiró hondo y dijo: «Tenemos que irnos y pedir prestados soldados a los Cuatro Santos. Si regresamos sin un ejército, solo nos enviaríamos a una muerte prematura». Los expertos de nivel supremo que trascendieron asintieron, y uno de ellos dijo: «Los asuntos del otro territorio están bajo el control de la autoridad general». Lin Yuerou asintió con calma. Li Fen y Li Yun todavía no han regresado. Los envié a vigilar los cielos de primera línea y la religión divina, pero parece que encontraron algunas dificultades. La gente en la puerta de la ciudad probablemente sea de los cielos de primera línea y la religión divina. ¿Cómo lo sabes? No ha habido noticias de Li Yun y Li Fen, y tampoco hemos escuchado que regresen a la afortunada ciudad del viento. Pero su seguridad no importa. Ambos son las sombras de Lee Junmu, por lo que no estarán en ninguna crisis que amenaza la vida. Debemos centrarnos en encontrar soldados lícitos y prestados de los Cuatro Santos. Era la primera vez que la afortunada ciudad eólica se enfrentaba a tal crisis. Cuando Lin Yuerou llegó al destino, Lidia estaba algo abrumado por el favor de su superior, creyendo que Lin Yuerou se había apresurado con la gente para verlo. ¿Quién sabía que la primera frase que saldría de su boca sería: «He venido a pedir mano de obra»?
Lucky Win City ha encontrado una enorme crisis. ¿Crisis? Imposible. ¿No es la segunda ciudad defensora del viento de mayor suerte? ¿Cómo podría ocurrir algún accidente? Lo hemos confirmado personalmente. No hay error. Dijo uno de los expertos de nivel supremo trascendente detrás de Lin Yuerou. Después de escuchar las palabras del experto supremo de nivel trascendente, Li Yan se sorprendió. Lucky Win City era el lugar donde su maestro había decidido construir sus cimientos. Si se perdiera, se quedarían sin hogar y en la miseria, y su búsqueda para convertirse en los hegemones de la tierra también perdería todo sentido. Li Tian llevó a Lin Yuerou a encontrar a los Cuatro Santos, pero esos tipos sorprendentemente olvidaron sus promesas y volvieron la espalda a Lin Yuerou. Después de escuchar que la afortunada ciudad del viento había caído en una crisis, todos evadieron la responsabilidad al evitar encontrarse con Lin Yuerou. Todos ustedes. ¿Se olvidaron de la amabilidad mostrada por el señor de la ciudad antes? Ahora que la afortunada ciudad del viento se enfrenta a un desastre, ¿en realidad eligen abandonar a su benefactor? Lin Yuerou respiró hondo y dijo. No importa. No podemos esperar que todos sean leales a sus aliados como nosotros. Se dio la vuelta y se alejó mientras decía. Lillanos, regresen con nosotros. No hay más sentido en que protejan este lugar. Los Cuatro Santos ya se han separado de nuestro control. Lidia no estaba dispuesto y deseaba mucho descubrir a los Cuatro Santos y golpearlos. Pero hacer eso no tenía sentido. Como había dicho Lin Yuerou, su principal prioridad en ese momento era ayudar a Lucky Win City a eliminar la crisis. Cuando regresaron a la vecindad de Lucky Win City y vieron los innumerables Fluxers que la rodeaban, el corazón de Lian Yan se hundió. Si la situación actual continuara progresando, Lucky Win City sería realmente derrotado. Lin Yuerou condujo a los pocos expertos de nivel supremo que trascendían a la base de vampiros, pero para su sorpresa, no pudieron encontrar a una sola persona allí. ¿Podría ser que se habían escapado? Lin Yuerou apretó los dientes. Incluso si supiera la estrategia y las tácticas de guerra, sin soldados ni ejército, solo estaría cortejando la muerte por sí misma. No se pueden hacer ladrillos sin paja, entonces, ¿cómo podría ella librar una guerra sin un ejército? Lin Yuerou respiró hondo. Lucky Win City está en problemas. No tenemos a nadie en quien confiar excepto a nosotros mismos. Desafortunadamente, con las pocas personas que tenemos, tratar de superar al enemigo en la puerta de la ciudad no sería más que tomar un camino rápido a nuestros fallecidos. Los expertos de nivel supremo trascendente enviados por Lin Yuerou regresaron en ese instante y compartieron la información que habían obtenido. 662 La aparición del reino mítico señor de la ciudad, he realizado consultas discretas y he encontrado información. Los cielos de primera línea y la religión divina son los que atacan nuestra afortunada ciudad del viento. Además, he obtenido otra información. Los vampiros han caído. Lin Yuerou abrió mucho los ojos y, con incredulidad en su rostro, preguntó. ¿Qué estás diciendo? ¿Los vampiros fueron aniquilados? Entonces no es de extrañar que no hubiera nadie en su base. Habían muerto en el campo de batalla, por lo que ella los culpó erróneamente. Pero eso no era importante en este momento. La pregunta frente a Lin Yuerou era cómo podía obligar a la gente de la religión divina y del cielo de primera línea a retirarse y vencer la amenaza que representaban para la afortunada ciudad del viento. O cómo podría entrar ella misma en la afortunada ciudad del viento. Estos eran sus objetivos actuales. ¿Qué tal si pedimos ayuda a otras potencias? Dijo Li Tian. Lin Yuerou sacudió la cabeza. Ella sentía que esta era la opción más inútil entre las que tenía delante. Antes de que Li Yunmu se fuera, suprimió todos los poderes con su fuerza formidable, por lo que ninguna de esas personas ayudaría a la afortunada ciudad del viento. Además, ¿quién sabía cuántos poderes diferentes estaban mirando codiciosamente la afortunada ciudad del viento? Ciertamente esperaban que encontrara algún contratiempo. Esa fue la mayor obstrucción en el camino de la afortunada ciudad del viento para convertirse en el Señor Supremo de la Tierra. Pero lo que Lin Yuerou no podía entender era cómo los cielos de primera línea y la religión divina podían atacar. Ella dejó la ciudad. Su tez cambió repentinamente, definitivamente había un lunar en la ciudad. Le había informado al enemigo que había llevado a esta situación. Señor de la ciudad, no tenemos tiempo. ¿Realmente deseas mirar sin hacer nada ya que Lucky Win City es derrotado? Estoy más preocupado que tú. ¿Pero de qué sirve estar preocupado? Debemos mantener la calma y pensar en una contramedida. Lin Yuerou bramó furiosamente.
Confiando en las pocas personas que dimos, ¿cómo podríamos luchar contra ese gran ejército? Sé que Lucky Win City está en una gran crisis y ya he pensado en una forma, dijo repentinamente. ¿Qué tal si pedimos ayuda al templo oceánico? Siempre han sido neutrales, y el maestro nunca había sido enemigo del emperador oceánico. Lucky Win City enfrenta dificultades en este momento, Lin Yuerou negó con la cabeza y dijo. El emperador del océano es una persona extremadamente cuidadosa y prudente. No enviará a sus soldados a luchar contra el cielo de primera línea y la religión divina por la ciudad del viento de la suerte, que no tiene ninguna relación con él. Que su territorio es bastante cercano al de la religión divina. Si el Papa se enteró de que la afortunada ciudad del viento estaba siendo asistida por el templo del océano, entonces me temo que comenzaría una pelea con él. Dado que el emperador oceánico siempre ha mantenido la neutralidad, ciertamente debe poseer una gran inteligencia, y nunca correría el riesgo de ayudarnos. Obtener ayuda de él es probablemente más difícil que escalar los cielos. Al escuchar la insistencia de Lin Yuerou, casi todos estaban frustrados. No podían hacer esto, no podían hacer eso. Lin Yuerou respiró hondo y dijo. Ahora solo podemos confiar en nosotros mismos. Tengo un plan, pero no sé si funcionará o no. Hablaré con la persona mayor que reside en mi cuerpo. Señor, ¿es conveniente hablar contigo ahora? Niña, ¿qué estás pensando? Dijo el dios de la ilusión, que había entrado en el cuerpo de Lin Yuerou, mientras se reía a carcajadas. Actualmente soy el dios de la ilusión, pero ¿puedo usar el reino mítico para atrapar temporalmente al ejército de allí? El viejo sonrió levemente. Niña, el reino mítico solo se puede ingresar voluntariamente para que sea efectivo. Si lo controlas con fuerza para atraparlos, entonces me temo que solo se puede mantener por un corto periodo de tiempo en lugar de atrapar eternamente a todos adentro. Después de obtener la seguridad del viejo, Lin Yuerou asintió. Lo entiendo. Mientras pueda atraparlos por un tiempo, será suficiente. Debemos regresar a Lucky Win City primero. Mientras haya todavía un soldado o un arma que pueda controlar en Lucky Win City, los atraparé a todos de una vez. Las palabras de Lin Yuerou estaban llenas de confianza, lo que hizo que el viejo dijera con una leve sonrisa. Ahora eres el dios de la ilusión, si quieres controlar ese reino mítico, ¿no será una hazaña fácil para ti? El anciano no dijo nada más y Lin Yuerou comenzó a explicar su plan al experto supremo de nivel que trascendía cerca de ella. Escucha. Solo puedo controlar el reino mítico por un período de tiempo para que podamos regresar con seguridad a la afortunada ciudad del viento. Mientras regresemos, al escuchar las palabras de Lin Yuerou, los expertos de nivel supremo que trascendieron asintieron. Con ella usando el reino mítico, el ejército antes de Lucky Win City quedaría atrapado dentro de él por un tiempo. Sin embargo, no sabían cuánto duraría. Lian Yan cargó hacia Lucky Win City mientras lideraba a los expertos de nivel supremo trascendente y Lin Yuerou. Dios de primera línea se sintió algo anormal cuando las miradas de sus fluxers se volvieron completamente huecas. Levantó la cabeza para mirar a su alrededor y descubrió que la escena del ataque a Lucky Win City había cambiado de repente. ¿Qué está pasando? ¿Podría todo desde hace un momento haber sido un sueño? Si eso era cierto, tenía que despertarse lo antes posible. De lo contrario, no estaba seguro de si tendría suerte en Win City o no. Pero aún sentía que algo era anormal. A medida que los fluxers circundantes se hundieron en el caos, su tez cambió. Él sabía lo que había encontrado. Era un reino mítico. ¿Podría haber aparecido algún maestro de ilusión? Sorprendentemente el mundo todavía tenía demasiados maestros de ilusión. Después de pensar esto, gritó a los fluxers circundantes, no pierdas la cabeza. Esto es solo una ilusión. Si nos confundimos con este reino mítico, no tendremos derecho a ser conocidos como soldados de los cielos de primera línea. Las palabras de primera línea de Dios hicieron que todos se hicieran con el control. No querían ser despreciados por él, por lo que tuvieron que calmar sus mentes. Después de todo, la afortunada ciudad del viento que siempre los había presionado, estaba a punto de ser destruida. Sin embargo, lo que no sabían era que Lin Yuerou ya había regresado y era la mayor amenaza para ellos en Lucky Win City. Ella había salido del reino mítico y se había convertido en un dios de la ilusión, algo que Dios de primera línea nunca había anticipado. Bajo la protección de los expertos y el nivel supremo de trascendencia, Lin Yuerou volvió a entrar en Lucky Win City. Cuando regresó, su expresión se volvió sombría. Se dio cuenta de que en ese momento, Lucky Win City estaba siendo atacada tanto por dentro como por fuera.
663 ¿Esto es gracioso para ti? La batalla entre los diferentes dioses fue completamente diferente de la última vez. En aquel entonces, el Consejo de Dioses Escandinavo no había atacado desde que Lee Junmu había subido al escenario solo. Pero esta vez, tuvieron que atacar, y causó una gran conmoción. La batalla entre los numerosos dioses dio lugar a una gran nube negra en el horizonte. El dios del trueno Thor lo guiaba mientras intercambiaba golpes con Ares. La lanza en las manos de Ares chocó repetidamente con Mjolnir, haciendo volar chispas. La cara de Brunilda se puso roja delante de Hera. Su lanza divina no pudo mostrar su fuerza, independientemente de lo formidable que fuera. Podría destruir todo, pero el látigo divino de Hera también se condensó de la esencia del cielo y la tierra y estaba usando su flexibilidad para conquistar la fuerza. Todo el mundo estaba en completo caos, haciendo que Lee Junmu jadeara de admiración. Varios dioses habían aparecido, pero ninguno de ellos pertenecía a la antigua porcelana. Parecía que los dioses chinos tenían un tono bastante bajo en el mundo de origen. Lee Junmu estaba pensando en ayudar a Brunilda cuando fue atrapado por los dioses egipcios. Tu oponente somos nosotros, jovencito. Hoy es el día de tu muerte. Si no estás dispuesto a usar toda tu fuerza, prepárate para entregar tu pequeña vida. Un destello de sed de sangre apareció en la cara de Ra. Parecía querer devorar a Lee Junmu allí mismo. Lee Junmu estaba bastante preocupado y constantemente gritaba su corazón, hola. ¿Realmente has muerto? ¿No escuchaste las palabras de estas personas? ¿Tienen la intención de matarme, y todavía no saldrás a ayudarme? Si yo muere, tampoco estarás en buenas condiciones. A partir de entonces, puedes permanecer latente eternamente, sin poder volver al mundo de origen. Pero el sistema parecía haber fallado. Fue completamente insensible. Lee Junmu se quedó sin palabras. Ahora solo puedo confiar en mí mismo, maldita sea. Estado oscuro. Lee Junmu gritó en voz alta. Sus palabras estaban llenas de maneras imponentes, dando miedo a los tres dioses egipcios que lo rodeaban y que pensaban que Lee Junmu estaba a punto de comenzar a atacar. Pero ninguno de ellos sabía que era solo una falsa bravuconería. Lee Junmu no tenía forma de transformarse realmente. Apresuradamente agitó sus manos y dijo: Tres grandes dioses, dame la oportunidad, y me transformaré de inmediato. Las frentes de los tres dioses egipcios se llenaron de sudor. El joven no debería estar bromeando con los tres, ¿verdad? Pero todavía miraban a Lee Junmu con el ridículo en sus miradas, como si estuvieran mirando a un payaso. La cara de Lee Junmu se puso roja y continuó gritando con una expresión inexpresiva: estado oscuro. Estado oscuro. Estado oscuro. Estado oscuro. La cara de Lee Junmu se llenó de vergüenza, y tosió 2 veces. Creo que es por ustedes tres grandes dioses. Su campo de fuerza me está influenciando, y no puedo ejercer toda mi fuerza. Pero ustedes tres quieren tener una batalla maravillosa, ¿verdad? Entonces necesitan darme la oportunidad. Dar la vuelta, y sin duda tendré éxito. Los tres dioses egipcios se miraron y sonrieron. Incluso si le dieron la oportunidad, ¿y qué? Él, una oveja a punto de ser sacrificada, ¿qué trucos podría jugar? Cuando los tres dioses egipcios miraron hacia otro lado, Lee Junmu se convirtió instantáneamente en una cigarra que había arrojado su caparazón. No tenía forma de tratar con los dioses antiguos ya que el sistema todavía estaba inactivo, por lo que luchar contra los tres dioses egipcios sería como golpear una piedra con un nuevo. Los tres dioses egipcios detectaron movimiento y se dieron la vuelta. Maldito joven, inesperadamente jugando con nosotros. Agárralo y mátalo. La fuerza de los tres dioses egipcios era mucho más tiránica que la de Lee Junmu. Le era imposible escapar de sus garras. En menos de un latido, Lee Junmu fue alcanzado por los tres. Joven maloliente, te atreviste a engañarnos. Veo que estás cansado de vivir y estás cortejando la muerte. Los tres grandes dioses, no soy yo mismo hoy. ¿Podemos luchar de nuevo otro día? Osiris golpeó con enojo la cara de Lee Junmu, casi deformándolo. Explosión. Un golpe forzó a Lee Junmu a retirarse unos metros. Si no fuera porque era un medio dios, su cuerpo se habría desmoronado. Si todavía fuera un mortal, se habría roto en pedazos por el golpe del dios. Lee Junmu esperaba que el sistema rebotara maldiciéndole en ese momento y mostrara su habilidad para derrotar al enemigo. Pero el maldito sistema parecía haber muerto repentinamente. Ya lo había estado llamando durante mucho tiempo, pero no respondió. Era bastante vergonzoso, si era sincero.
Si no se demoraba en usar trucos contra los tres dioses egipcios, podría haber muerto. Lee Junmu estaba sin aliento. Era inútil si corría o no. Parecía que solo podía luchar como un escandinavo. Weir no era simplemente cómo debería actuar un hombre. Los tres dioses egipcios se burlaron de él. Joven, ¿todavía no estás corriendo? Hera nos llamó tres hermanos para matarte. Muere bajo nuestras manos. Joven, debes dormir tranquilo por la eternidad. Al escuchar la provocación del oponente, Lee Junmu apretó fuertemente la mandíbula. ¿Quién dijo que no podía pelear? ¿No eran solo tres dioses egipcios? Su papá los cortaría en pedazos uno por uno. Lee Junmu levantó la divina espada Cian y respiró hondo. ¿Quieres pelear? Tu papá jugará contigo un poco. Los tres dioses egipcios se sonrieron el uno al otro. El medio dios ante ellos seguía actuando imprudentemente mientras enfrentaba la muerte inminente. Sorprendentemente aún se atrevía a jactarse. Lee Junmu de repente miró al cielo y gritó. Mira, Frisbee. Los tres dioses levantaron la cabeza y miraron al cielo. De repente sintieron una ola de viento que los atravesó. Cuando volvieron a mirar a Lee Junmu, él ya había corrido muy lejos. Lee Junmu siguió corriendo a pesar de su respiración agitada. Mientras jadeaba por aire, dijo. Tu papá es solo un medio dios, así que, ¿cómo podría ser un oponente para ustedes tres dioses antiguos? El maldito sistema está hibernando nuevamente, por lo que no correr es igual a la muerte. No soy un idiota. Lee Junmu estaba muy cansado de correr, pero los tres dioses egipcios no lo iban a dejar solo. Esto lo hizo sentir desesperado. Los tres dioses egipcios lo rodearon, y la palma de Osiris lo golpeó en la cara una vez más. Continúen corriendo. Joven maloriente. Gritó furiosamente. Mira rápidamente, ¿qué es eso en el cielo? Los tres dioses de fantasía patearon el vientre de Lee Junmu. ¿Sigues intentando engañarnos? ¿Crees que nos engañarán de nuevo? ¿Eres un idiota? Lee Junmu sonrió amargamente. Tu papá estaba seguro de que eras retrasado. No pensé que te pondrías al día tan rápido. Eres realmente digno de ser tres grandes dioses. Golpe, golpe, golpe. Tres patadas aterrizaron en Lee Junmu, casi enviándolo a volar. Se arrastró por el suelo con todo su cuerpo herido, pero la divina hoja Cian en su mano brillaba con una luz brillante. Lee Junmu respiró hondo y dijo. Parece que no puedo correr más. Ha llegado el momento de que actúe como un hombre y tenga una gran batalla con ustedes tres. 664 4 transformaciones. Lee Junmu no había terminado de hablar cuando un indicio de crueldad brilló en sus ojos. Esto hizo que los tres dioses egipcios de repente se volvieran algo vigilantes. El joven había cambiado de repente. Pero los tres dioses de fantasía que poseían una tremenda cantidad de fuerza divina podrían fácilmente descuidar el ligero cambio y el ligero aumento de su fuerza divina. Lee Junmu levantó su divina espada Cian y de repente golpeó. No le importaba cuál de los tres dioses egipcios estaba frente a él y lo derribó sin ver. Violenta hoja de fuerte salto de salto. Gritó. Incluso antes de que terminara de decir eso, Lee Junmu cambió su enfoque completo en la espada Cian divina en su mano. Instantáneamente, la intención de la cuchilla que rompió la tierra gritó y se reunió en el borde de la cuchilla, mostrando el poder de los cielos. Saltó en el aire y se dejó caer, transformando el poder de la espada en poder gravitacional y una fuerza enorme, que podría penetrar instantáneamente al enemigo. Dividiendo el espacio, derribó. Pero el dios de la tierra Geb usó sus brazos, que eran tan duros como el hierro, para obstruirlo instantáneamente. La tez de Lee Junmu cambió ligeramente cuando vio el golpe de Geb avanzando hacia él como un tsunami. Si lo golpeaba, entonces no solo su cuerpo se rompería en pedazos, incluso su conciencia se dispersaría por completo. El cuerpo de Lee Junmu parpadeó frente al golpe de Geb como un fantasma e instantáneamente se transformó en 9 fantasmas idénticos, dando dolor de cabeza a los tres dioses egipcios. Lee Junmu era un problema espinoso para ellos cuando hacía todo lo posible, pero ahora había formado 9 fantasmas con un cuerpo real mezclado entre ellos, lo que hacía extremadamente difícil distinguir entre lo real y lo falso. Lee Junmu se regocijó encubiertamente. ¿Experimentando la ferocidad de tu papá de primera mano? ¿Todavía no te rendirás obedientemente? Si tu papá mostrara su verdadera fuerza, serías derrotado. Pero a los ojos de Osiris, los 9 fantasmas eran simplemente un truco infantil. Gritó en voz alta, y la onda de sonido instantáneamente destruyó los fantasmas de Lee Junmu. ¡Mierda! Lee Junmu no pudo evitar gritar alarmado.
Había usado el paso de insecto, del cual estaba muy orgulloso, pero sorprendentemente no pudo recibir ni un solo golpe de los tres dioses egipcios. Fueron realmente aterradoras. La fuerza de los tres grandes dioses no podía ser subestimada. Cuando Lee Junun vio a Zeus llevándolos a Escandinavia, supo que habían venido por él. Ra, vestido con su armadura dorada, se burló de Lee Junmu. Joven, este es el final para ti. Recibe el ataque de mi llama divina. De repente, una llama roja aterradora apareció en la boca de Ra, que instantáneamente derritió la nieve en tierra de hielo. Lee Junmu lo cortó con una divina espada Xian, tratando de disipar la llama. Pero tenían su propia fuerza y se tragaron directamente la energía de la espada divina Xian. La tez de Lee Junmu cambió y gritó en voz alta. Mientras lo hacía, una transformación intensa comenzó de repente. Todo su cuerpo estaba cubierto por un caparazón de metal. Lee Junmu no se atrevió a creer lo que veía. ¿Podría ser que el sistema hubiera cobrado vida nuevamente? ¿No debería ser la transformación algo que no podría usar? Si él lo usó, entonces ciertamente tenía un precio. ¿Qué demonios estaba haciendo el sistema? ¿Estaba jugando con él? No había ninguna condición, mientras pensara en ello, podría cambiar el modo de transformación. Mientras Lee Junmu pensaba en ello, las llamas lo envolvieron. Pero Lee Junmu cubierto con el traje de metal no les tenía miedo. Su cuerpo se sacudió y las llamas se disiparon instantáneamente. Al ver la transformación de Lee Junmu, Osiris, Heb y Ra lo miraron con una luz diferente. Muy bien. Joven, eres la primera persona que permanece de pie bajo mi llama. Aparentemente tienes el poder de vencer a Hades. Pero si quieres vencernos a los tres con este poco de fuerza, simplemente eres demasiado inexperto. Ra se burló de Lee Junun. Aunque el enemigo había soportado su llama, todavía no ponía al medio dios en sus ojos. Pero Lee Junmu era completamente indiferente hacia eso. Como podía usar los diferentes modos de transformación, todo sería fácil de manejar. Osiris exhaló profundamente y los truenos comenzaron a acumularse en el cielo. Un rayo descendió al siguiente momento, que fue una de las dos técnicas de asesinato de Osiris. Era la primera vez que usaba la habilidad. Lee Junmu se sorprendió por el ataque, y el traje de metal que cubría su cuerpo se disipó. Si continuaba adornando frente a un ataque relámpago, ya estaría listo. La mayor debilidad de este traje de metal era la energía del atributo del rayo. Lee Junmu entró en modo sigilo entonces. Cuando el rayo golpeó, creó un gran cráter en medio de la tierra de hielo. Lee Junmu le dio unas palmaditas en el pecho y luego dijo con un miedo persistente. Afortunadamente, tu papá era inteligente. De lo contrario, te habrían quemado hasta quedar crujiente. Heb no pudo soportarlo más. Cuando vio al joven esquivar los ataques de sus dos compañeros, no pudo contener su ira. La suerte del joven fue demasiado buena. Lanzó otro golpe lleno de poder divino. Lee Junmu se dio la vuelta inteligentemente y de repente le salieron varias espinas de la espalda. El golpe de Heb los golpeó, y lanzó un aullido miserable. Los tres dioses de la fantasía se miraron con consternación. ¿Cuándo se volvió tan feroz esta persona? Su cuerpo podría transformarse sorprendentemente y estas transformaciones podrían contener sus ataques. Mientras el sudor corría por la frente de los tres dioses egipcios, Lee Junmu se apresuró hacia adelante. Sus manos se transformaron en garras de metal, y les dijo a los tres dioses. No soy el pollo débil que esperabas. Hoy te derrotaré, no debes arrepentirte. Dondequiera que fueran las garras de metal, independientemente de cuán resistentes fueran las cosas en su camino, se cortarían en rodajas. Los tres dioses egipcios se unieron para erigir un muro de energía en defensa, pero a pesar de ser casi indestructible, las garras de metal lo destrozaron. Este tipo, los tres dioses egipcios estaban estupefactos. Hasta hace un momento, habían menospreciado a Lee Junmu. Incluso lo habían humillado constantemente. Pero ahora, era como si hubiera sido cambiado con alguien más que tenía una fuerza extraordinaria. No es de extrañar que Zeus hubiera dicho que esta bestia poseía otra personalidad. Así que en ese momento, deberían enfrentarlo, ¿verdad? Incluso si los tres dioses egipcios se hubieran plantado firmemente en el suelo, quedaron impresionados después de ser golpeados por las garras. Heb se levantó dolorosamente y de repente se rió. Joven, ya has despertado al ser en tu cuerpo. Osiris también se puso de pie con una sonrisa burlancia. Es cierto, hemos estado esperando por un tiempo. No esperaba que el estar dentro de su cuerpo tomara tanto tiempo en despertarse. Ja 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 ja, joven, ¿crees que has experimentado nuestra verdadera fuerza?
Temíamos que te aterrorizarías si te lo mostramos. 665 Los tres dioses egipcios. Las palabras de los tres dioses egipcios desconcertaron a Lee Junmu. Pero cuando levantó la cabeza, dos enormes dragones aparecieron repentinamente en el cielo mientras un gigante se levantaba en el suelo. Era obvio que la pelea no terminaría pronto. Dios dragón alado de Ra. El dragón fénix volando en el cielo y chillando constantemente era el dragón dios alado de Ra. Dragón del cielo de Osiris. Elevándose en el cielo con su cuerpo acurrucado, un dragón de cielo ardiente descubrió sus colmillos. El gigante divino de Geb. El hielo de repente se hizo añicos bajo los pies de un gigante. Su cuerpo parecía estar tan alto como el cielo, haciendo que Lee Junmu se sintiera como una hormiga frente a su enorme silueta. ¿Qué eran exactamente esos? ¿Las bestias criadas por los tres dioses egipcios? Su fuerza no era nada formidable, entonces, ¿cuán formidables podrían ser sus bestias? Lee Junmu pensó en eso, pero al instante siguiente, descubrió que estaba equivocado. El dios dragón alado extendió sus alas y se elevó por el cielo. De repente, un letrero parpadeante con luz dorada apareció en la frente de Ra, y él comenzó a reír locamente. Te dejaré ver cuán poderoso seré después de que yo y el dios dragón alado se fusionen. Al ver la loca apariencia de Ra, Lee Junmu se sobresaltó. ¿Podría ser que las criaturas míticas tenían una conexión formidable con los dioses? Osiris también saltó sobre su dragón del cielo y rugió mientras se burlaba, invoca un rayo. Sobre sus cabezas, un rayo pasaba por el cielo. Los truenos resonaron en el cielo, asombrando a todos. Geb saltó sobre el divino soldado gigante y dijo con una fría sonrisa, recibe el castigo de tres dioses egipcios. Golpe divino. Cuando Lee Junmu vio a los tres dioses unir sus manos con sus bestias convocadas para atacar juntos, sintió desesperación. Los tres dioses egipcios fueron. El regreso de Lin Yuero a la afortunada ciudad eólica elevó la moral de los expertos de nivel supremo trascendente. Su ciudad podría considerarse rescatada. Cuando Lide vio a Lilian, se arrojó a su abrazo y dijo mientras lloraba amargamente. Hermano, te he decepcionado. He decepcionado al señor de la ciudad. He decepcionado a todos los expertos en flujo de la ciudad. Defrauda a los vampiros. Soy culpable. Se arrodilló en el suelo de repente y le dijo a Lin Yuero. Señor de la ciudad, le pido que me castigue. De lo contrario, me resultará difícil calmar mi conciencia. Debido a mí, el líder de los vampiros fue decapitado. Decepcionarlo. Mirando a Lide quien se culpaba a sí mismo, Lin Yuero respiró hondo y dijo. Lide, esto no resolverá nada. Primero tengo que resolver las dificultades encontradas por la afortunada ciudad eólica y luego podemos hablar de eso. Cometió un error, así que espera a que Lucky Win City sea rescatada de la crisis, entonces te castigaré. Déjame pensar con calma y correctamente sobre cómo luchar contra el enemigo. Lide se secó las lágrimas y su mirada se volvió despiadada. Solicito que me dejen ir a la batalla. Quiero matarlos a todos hasta que no quede ni un pedazo. Vengaré a los vampiros. Las guerras no se libran como piensas, dijo Lin Yuero. Si todos los guerreros de Lucky Win City te acompañaran, se convertirían en huesos dispersos. La mirada de Lide se volvió tenue. Sus ojos estaban llenos de odio y su corazón de sed por matar enemigos y vengar al líder de los vampiros. Lin Yuero sabía que el topo todavía estaba escondido entre ellos. Lee Junmu seleccionó a los expertos de nivel supremo trascendente para que no haya ningún problema. Lide y Litian ni siquiera necesitaban mencionarse, ya que eran sombras dejadas por Lee Junmu. Eso solo dejó atrás a los guardias expertos de flujo. Solo ellos podían escaparse sin ser notados. Eran diferentes a los expertos de nivel supremo trascendente que no tenían el coraje. Lee Junmu los había cuidado cuidadosamente, no mucha gente sabía que Lin Yuero había salido de la afortunada ciudad del viento, por lo que buscar el topo debería ser bastante fácil. Ella probablemente podría usar noticias falsas para descubrirlas. Lee se abofeteó sin piedad y dijo. Señor de la ciudad, ¿qué debemos hacer ahora? Los soldados están en las murallas de la ciudad, así que no tenemos otra alternativa. Lin Yuero parpadeó lentamente. Ella realmente había pensado en dos planes en su corazón. El primer plan era que el topo escuchara mientras que el otro plan era para los expertos de nivel supremo que trascendían. Planeaba usar a los expertos de nivel supremo trascendente como tropas de emboscada y convertir a los expertos en flujo en carne de cañón. Todo esto estaba en preparación para atrapar al topo. Lin Yuero se giró hacia Lide, se detuvo por un momento y luego dijo.
Voy a emitir mi orden ahora, así que todos los expertos en flujo de la ciudad prestan atención a mis palabras. Ya he observado la situación, por lo que lanzar un ataque desde el lado norte es el más favorable para nosotros. Despacha a un grupo de expertos en flujo para emboscarlos en el lado norte. Si los encuentras, lanza un ataque contra ellos de inmediato. Estas palabras fueron para el topo. Si escucharan esta información, sin duda informarían al dios de primera línea, lo que haría que cometiera un error. Mientras tanto, Lin Yuerou enviaría secretamente personas para seguir a los expertos en flujo. Mientras alguien saliera de la ciudad, le informarían de inmediato y no permitirían que la persona regresara. Era una precaución contra el topo. Después de que los expertos en flujo circundantes se dispersaron, Lin Yuerou habló en voz baja. Estoy seguro de que hay un lunar en Lucky Win City, e informaron al enemigo sobre mi partida. Esta noche, cuando el lunar abandone la ciudad, déjelos ir, pero recuerde sus rasgos faciales. Una vez que regresen, atrápalos. Utilizaremos el topo como cebo para atraparlos. Topo. Bastardo. Así que sorprendentemente había un sinvergüenza en la ciudad. Repulsivo, si supiera quién es, no los dejaría ir antes de desmembrar su cuerpo en 10.000 pedazos. He hecho arreglos basados en la información de que hay un lunar entre nosotros. No golpees el césped y asustes a la serpiente. Tranquilízate, ciertamente garantizaré la seguridad de esos expertos en flujo. He hecho preparativos adicionales para eso. Pero estos asuntos solo pueden ser entregados a los expertos de nivel supremo trascendental que merecen mi confianza. Actualmente, no confío en ninguno de los expertos en flujo ya que es muy posible que uno de ellos sea un topo. Escuchando las palabras de Lin Yuerou, Li Yan y Li se miraron. El topo también fue probablemente la razón por la cual Li Fen y Li Yun no pudieron regresar. Lin Yuerou respiró hondo y dijo a todos. Todo procederá de acuerdo con el plan original. Dispersión. Entonces, Lucky Win City comenzó a moverse. El topo se aprovechó de la muerte de la noche y se escabulló sigilosamente de la ciudad. Pero todo fue monitoreado por las personas enviadas por Lide, y cerraron las puertas de la ciudad después de que el topo desapareció. 666 Emboscada. El topo se apresuró al campamento del dios de primera línea esa misma noche y le informó sobre las noticias de Lucky Win City. Dios maestro, ese Lin Yuerou ha regresado. Además, ella también tiene la intención de preparar una emboscada en el lado norte de la ciudad. Debes tomar las medidas adecuadas para contrarrestarla. Ja, buen trabajo. He sido realmente descuidado. Lin Yuerou fue sorprendentemente capaz de salir viva del mítico reino. Me pregunto, ¿cómo lo hizo? Esa noche, el topo no salió del campamento de Dios en primera línea, sino que regresó apresuradamente al amanecer. Sin embargo, en el momento en que regresó a la afortunada ciudad del viento, unos pocos expertos en flujo lo esperaban en la puerta de la ciudad, liderados por Lide. Traidor. Captúralo. Escuchando la acusación de Lide, ese topo general, ¿qué estás diciendo? ¿Y, de qué soy culpable? Preguntó. Lide se enfureció al ver la apariencia imperturbable del topo. Tal vez fue esta persona quien fue la razón por la cual el líder de los vampiros fue aniquilado. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Lide golpeó el lunar en el vientre mientras rechinaba los dientes. Todavía estoy tonto, ya veo. Si no fuera porque nos traicionas al dios de primera línea, ¿habría muerto el líder de los vampiros? Lo vengaré hoy. Gritó en voz alta. Los expertos en flujo a su lado intentaron disuadirlo apresuradamente, al ver que Lide estaba siendo impulsivo. General, no se apresure. Espere a que el señor de la ciudad tome una decisión. No puedo soportar esto. Quiero a este traidor muerto. Los expertos en flujo trataron de arrastrar el líquido, pero él era extremadamente poderoso. Los tiró y se movió agresivamente hacia el topo. En ese momento apareció Lin Yuerou. Mantén tu mano. Ella ordenó. Cuando Lide escuchó sus palabras, se detuvo y dijo. Él es un traidor, ¿importaría si lo matara? Si no fuera por él, el líder de los vampiros no habría. Cada vez que lo pensaba, Lide sintió una puñalada en el corazón. Lin Yuerou pudo comprender el estado mental de Lide y respondió con indiferencia. No podemos matarlo en este momento. Si lo hiciéramos, despertaría las sospechas del dios de primera línea. Primero arrestarlo. Tengo un uso diferente para él. Lide gimió y se retiró, claramente muy insatisfecho con este resultado. Li Tian luego se disculpó de inmediato con Lin Yuerou. Lo siento, señor de la ciudad. Mi segundo hermano mayor se entristeció por la muerte del líder de los vampiros.
Entiendo, y no lo penalizaré. Lian, deberías permanecer lúcido. ¿Crees que deberíamos matarlo? Si lo hacemos, ¿quién nos llevará a tus otros hermanos? Lianian estaba un poco sorprendido. ¿Estás diciendo que este topo sabe sobre el paradero de mis hermanos? Lin Yuero asintió. Como es un topo, debe haber informado sobre el paradero de Li Fen y Li Yun al dios de primera línea, y el dios de primera línea debe haberlos encerrado en algún lugar. Aunque son las sombras de Li Yunmu y no van a morir, es imposible ese dios de primera línea les permitirá regresar a Lucky Win City. Al escuchar el análisis de Lin Yuero, Lian asintió, dando a entender que lo entendía. El señor de la ciudad ve todo. Luego procederemos con el plan original. Creo que el dios de primera línea no correrá ningún riesgo. Ciertamente solicitará a la gente de la religión divina que lidere la carga. En ese momento, rodearemos y aniquilaremos la religión divina, causando conflictos internos entre ellos. Después de todo, las noticias que recibieron ayer estaban equivocadas, lo que influirá en gran medida en el estado de guerra. Entendido. Señor de la ciudad, iré y me prepararé, dijo tranquilamente. Al mediodía, comenzaron a planear. Lin Yuero envió un grupo de expertos en flujo como cebo para lanzar una emboscada. Sin embargo, hace mucho tiempo había colocado más expertos en flujo y expertos en trascendencia suprema en otro lugar, desde donde podía tragarse a las personas que vendrían a emboscar al grupo de cebos. Después del tiempo que se necesita para quemar un incienso, el papa de la religión divina despachó a las personas como se esperaba, y otro grupo de soldados rodeó el puesto enemigo esperando atacar a los refuerzos. El grupo de emboscados no solo rodeó al enemigo, sino que envió a otro grupo de soldados para que les cortaran el camino de retirada. Pero todo lo había visto Lin Yuero. Cuando el papa estaba a punto de atacar, su pueblo fue asediado por todos lados. El grupo de expertos en flujo a los que habían rodeado salió de su escondite, y también salieron los expertos de trascendencia suprema, así como más expertos en flujo que habían estado esperando durante mucho tiempo en los alrededores. En un momento, el papa quedó boquiabierto. La orden le había sido dada por el dios de primera línea. La última vez, la información sobre los vampiros que salían de la ciudad para solicitar soldados no había estado equivocada, entonces, ¿cómo podría haber un error tan excesivo en este momento? Papa, ¿qué debemos hacer? Parece que hemos caído en su trampa. Esta emboscada fue solo un cebo. El cuerpo del papa se estremeció ligeramente. Efectivamente, solo la adición de un Lin Yuero había causado que la afortunada ciudad del viento fuera completamente diferente. Retírate. Retírate rápidamente. Gritó rápidamente. La gente de la religión divina arriesgó sus vidas para salir del cerco. La gente de Lucky Win City podía diezmar por completo a los soldados de la religión divina, pero Lianian ordenó que todos regresaran. Sigue las órdenes del señor de la ciudad. No continúes la persecución, regresa, sigue el plan. Pero Lide no lo escuchó. Liderando un pequeño escuadrón, todavía se enfrentó a la gente de la religión divina en combate cuerpo a cuerpo. Si no fuera por Lianian personalmente obstruyéndolo, no se habría detenido hasta que no hubiera un solo enemigo vivo. Pero Lian sabía que esto dañaría el gran plan de Lin Yuero y se detuvo en seco. Hermano, ¿por qué me estás deteniendo? Es por la emboscada de estas personas de religión divina que los vampiros fueron aniquilados. Al pensar en esto, Li sintió una punzada de dolor en el corazón. El líder de los vampiros había muerto por la afortunada ciudad del viento. Tal lealtad nunca podría ser devuelta. Hermano, entiendo tu estado de ánimo, pero estás siendo impulsivo en este momento. El odio cubre tus ojos, entonces, ¿cómo puedes ver el panorama general? Solo retrasarías los planes del señor de la ciudad. Esto no es venganza sino cortejar la muerte. Deberías confiar en el señor de la ciudad. Ella definitivamente vengará a los vampiros. Es solo cuestión de tiempo. No me digas que no confías en el señor de la ciudad. Al escuchar las palabras de Li Tian, Li tiró el arma en su mano y dijo: Hermano, tus palabras son correctas. No puedo arruinar los planes del señor de la ciudad. Hermano, me equivoqué, tus palabras son correctas. Primero debes aprender a contenerte. Solo entonces podrás ver el panorama completo. De lo contrario, nunca avanzarás. Cuando el maestro regrese, quiero que te vea cambiado. Lide asintió profundamente y regresó a la afortunada ciudad de los vientos con todos los expertos de nivel supremo y otros fluxers. 667 Despertar. Después de que los tres dioses egipcios se unieron a sus bestias convocadas para atacar juntos, un rayo de energía triangular se precipitó hacia Li Yunmu.
Este ataque fue mucho más formidable que el utilizado por Ares y los otros dos dioses. Lo extremadamente aterrador, sin embargo, fue que en ese instante, Lee Junmu no podía usar el poder del estado oscuro. Significaba que era básicamente imposible para él defenderse. Los tres dioses egipcios habían sido extremadamente difíciles de tratar antes, pero una vez que convocaron a sus bestias, se volvió aún peor. La fuerza de las bestias era proporcional a la fuerza de los tres dioses. Cuando se enfrentó al ataque, que era una combinación de tres, se podría decir que, independientemente del modo en que se transformara Lee Junmu, no podría protegerse. Solo podía cambiar a una forma a la vez, entonces, ¿cómo podría usarla para defenderse? Maldito sistema, si aún no resucitas, realmente tendré un final desastroso. Si muero, también desaparecerás. Sus palabras finalmente fueron efectivas e instantáneamente despertaron el sistema, quien le recordó a Lee Junmu, la única habilidad que el anfitrión puede usar en este momento es el caparazón de las sombras. Úsalo para escapar con tu vida. Después de escuchar el recordatorio del sistema, Lee Junmu se transformó en un caparazón mientras su verdadero cuerpo se alejaba a una velocidad extremadamente rápida. El ataque de tres dioses egipcios destrozó el caparazón. Si no fuera por Lee Junmu usando una técnica que salva vidas, se habría encontrado con un mal final. Confiando en su poco de fuerza, ¿cómo podría luchar contra los tres dioses egipcios? ¿No fue el destino solo burlándose de él? El sistema espera que el anfitrión siga huyendo por el momento, porque no eres su enemigo, dijo el sistema con frialdad. Mierda, ¿despertaste solo para decir esto? ¿No derrotaste previamente al Consejo de Dioses Celestiales? Entonces, ¿cómo no puedes igualar a los tres? ¿No eres un sistema falso? Por insultar al sistema, el anfitrión sufrirá una penalización. Su junior será reducido. Punto. Al darse cuenta de que el sistema estaba bromeando con él, Lee Junmu se enfureció y rugió. Eres demasiado problemático. Cambia rápidamente y trata con el enemigo frente a nosotros. Al ver la seria apariencia de Lee Junmu, el sistema no pudo evitar recordárselo, el anfitrión ya posee la gran técnica devoradora, entonces, ¿por qué tienes miedo de esos dioses celestiales? ¿Qué poder no puedes absorber? Cuando Lee Junmu escuchó el consejo del sistema, sus ojos comenzaron a brillar. El sistema era correcto. Poseía la gran técnica devoradora tiránica, entonces, ¿por qué tenía miedo de los tres dioses egipcios? ¿Qué tipo de poder no podría absorber en una fracción de segundo? Incluso podría usarlo para defenderse y contraatacar. Cuando los tres dioses egipcios vieron que Lee Junmu había evitado fácilmente su ataque combinado, sintieron que algo era sospechoso. Ra se burló y dijo, HMPH, ¿puedes usar este tipo de trucos inferiores para escapar? No me digas que no tienes el coraje de enfrentar nuestros ataques. ¿Crees que soy un idiota como tú? ¿Quién no esquivaría después de ver al enemigo usar su habilidad única? Osiris resopló hacia él. Joven, eres demasiado desenfrenado. Eres el primero en enfurecernos hasta este punto. Lee Junmu se burló fríamente en respuesta. Todos somos dioses aquí, así que ¿por qué sería respetuoso contigo? Jeb se echó a reír. Joven, solo eres medio dios. ¿Sabes qué nivel de dioses somos? Somos 2 niveles más altos que tú. Lee Junmu curvó sus labios en una sonrisa y dijo. Tu fuerza no depende de tu nivel, sino de cuánto poder tienes. Mientras decía eso, su fuerza se elevó al extremo. El aumento de su fuerza conmocionó a los tres dioses. ¿De medio dios delante de ellos, cómo podría poseer tal poder? Fue completamente irracional. Pero este aumento en la fuerza se debió en realidad a la asistencia del sistema. Además, Lee Junmu solo había dicho la mitad de sus palabras antes. Y la fuerza contenida dentro del cuerpo es menos importante que la forma en que se usa. Aunque la fuerza de Lee Junmu ya había alcanzado el nivel de dioses maestros, que eran 2 niveles más altos en comparación con los dioses antiguos frente a él, los tres dioses egipcios no podían creerlo. ¿Cómo podría un medio dios como Lee Junmu podría haber ocultado una fuerza tan formidable? El sistema se burló, usando el poder de este anciano para poner un frente falso frente a este dios antiguo. Tu propia fuerza solo cuenta para un pedo si no puedes usarla. Después de ser criticado por el sistema, Lee Junmu resopló y dijo, al menos podría usarse para encogerlos. Una vez que tengan aprensiones contra mí, puedo descubrir sus debilidades y derrotarlos. De lo contrario, si lo apostaran todo, el único que comería la pérdida sería yo. El sistema aceptó en silencio levantar Lee Junmu. Los tres dioses egipcios quedaron estupefactos.
Incluso las miradas de sus bestias convocadas contenían algo de miedo. Ra rápidamente usó sus brazos para detener el ataque y dijo mientras rechinaba los dientes, ¿cómo es esto posible? ¿Es este el verdadero poder de estar oculto en su cuerpo? Osiris respiró hondo. ¿Podría ser que las palabras de Zeus fueran ciertas? ¿Hay realmente otra personalidad oculta en su cuerpo? Jeb estaba mirando a Lee Junmu con una mirada rígida. Podía ver una silueta que lo aterrorizaba dentro del cuerpo del joven. Eso es, Jeb, ¿qué es? ¿Qué ves? El cuerpo de Jeb tembló incontrolablemente, y dijo mientras sacudía continuamente la cabeza. Nada. Debo haber visto mal. Definitivamente. Ra y Osiris notaron la reacción anormal de Jeb, y también se sintieron bastante incómodos en sus corazones. No querían convertirse en el próximo infierno. Cuando se miraron, Jeb dijo. ¿Qué tal si nos retiramos primero? Jeb, ¿por qué te has aterrorizado tanto? ¿Quieres que el Consejo de Dioses Celestiales nos menosprecie a 3 dioses egipcios? Ra exigió con ira. Ante el rugido furioso de Ra, el miedo se elevó involuntariamente en las profundidades del corazón de Jeb. No sabía si lo que había visto en ese momento era verdadero o falso. El ser oculto en el cuerpo del joven podría ser él. Cuando Osiris vio la aterrorizada apariencia de Jeb, no pudo evitar fruncir el ceño. Jeb, ¿qué está pasando exactamente contigo hoy? ¿Qué fue lo que viste allí? Jeb no estaba completamente seguro al respecto, por lo que no respondió a los otros 2 dioses y dijo con indiferencia. Propongo que nos retiremos por el momento. Si continuamos enredados con esta persona, será extremadamente desfavorable para nosotros. 668 sospecha cuando la gente de la religión divina escapó con gran dificultad del peligro mortal, muchas de las tropas se quejaron de ira. Dios de primera línea siempre ha tenido una previsión increíble, entonces, ¿cómo podría de repente dar esa información incorrecta? El Papa estaba pálido. O ese Lin Yuero de Lucky Win City realmente no era simple o Dios de primera línea había aprovechado esta oportunidad para eliminar la religión divina. Una vez que acabara con la afortunada ciudad del viento, se convertiría en un hegemón en la tierra. El Papa preferiría creer la primera posibilidad que la segunda. Sin embargo, Lin Yuero acababa de regresar, por lo que no debería haber sido posible para ella conocer la situación completa de Lucky Win City. En la actualidad, era como una sábana de arena suelta. El lunar de Dios en primera línea todavía estaba en la ciudad, por lo que incluso si Lin Yuero era más inteligente de lo que le daban crédito, todavía era imposible para ella resolver todo. Eso solo dejaba la segunda posibilidad. Dios de primera línea debería haber decidido enviar la religión divina a su muerte. La primera vez, al emboscar a los vampiros, debería haber tenido la misma intención, pero los vampiros eran muy débiles en comparación con la religión divina y no podían representar una amenaza para ellos, por lo que su plan había fallado. En la segunda emboscada, había enviado nuevamente la religión divina. Esta vez, fue atacado por Lucky Win City. Dios de primera línea tuvo que haberles dado deliberadamente la información incorrecta para obligarlos a caer en la trampa de Lucky Win City. Después de pensar hasta ese punto, el Papa le agarró la cabeza. Dios de primera línea en realidad estaba planeando eliminarlo. Le era imposible sentarse y esperar su muerte, por lo que el Papa tuvo que hacer que Dios de primera línea pagara un precio por sus acciones. No se le podía permitir convertirse en el hegemón de la tierra. El corazón del Papa estaba lleno de sospecha e ira. Ya no podía creerle a nadie. Papa, deberías tomar una decisión rápidamente. Este Dios de primera línea, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Deberíamos preguntarle primero? Después de aceptar colaborar, ¿ahora están tramando a nuestras espaldas? ¿Qué es exactamente lo que quiere? Después de escuchar las quejas resentidas de sus discípulos, el Papa se rió fríamente. Naturalmente encontraré a Dios de primera línea para hablar. He perjudicado a todos en el asunto de la emboscada de hoy. De ahora en adelante, todos los asuntos de mi religión divina ya no serán influenciados por los cielos de primera línea. Los discípulos de la religión divina se sintieron aliviados después de escuchar las palabras del Papa. Finalmente obtuvieron una explicación. Si se encontraran con tal peligro en el futuro, su religión divina quedaría completamente aniquilada como los vampiros, lo cual era un pensamiento muy aterrador. El Papa llevó a la mayoría de sus expertos de alto nivel al campamento. Dios de primera línea seguía siendo extremadamente cordial con el Papa y dijo con una leve sonrisa. Papa, viniste. Quería hablar contigo sobre este asunto. Hoy, enviarlos a todos a una emboscada fue un error en mi juicio.
La próxima vez, yo definitivamente no cometerá tal error. El Papa le sonrió fríamente. ¿Quién sabe si fue hecho deliberadamente por tu Dios de primera línea? Siempre te he respetado como hombre y quería cooperar contigo, pero conspiraste contra la religión divina. ¿Qué querías decir exactamente con eso? Dios de primera línea sacudió repetidamente la cabeza. Papa, no lo entiendes. La información que recibí del interior era que habría una emboscada. HMPH, solo dijiste la mitad de la información. Todavía hay otra mitad que no has dicho. El plan era que nuestra religión divina sustituyera tus cielos de primera línea en el camino a la fatalidad. Los ojos de Dios en primera línea se abrieron. Se confundió aún más que antes y apresuradamente dijo: Papa, ¿qué estás diciendo? Los cielos de primera línea siempre se han comportado de manera honesta y recta, entonces, ¿cómo podríamos conspirar contra ti? Sospecho que mi topo ha sido descubierto y Lin Yuerou lo ha usado para darnos información incorrecta. Dios de primera línea se burló fríamente. Deja de tratar de inventar excusas. Ese Lin Yuerou acaba de regresar a la afortunada ciudad del viento, entonces, ¿cómo podría aprender sobre tu topo tan rápido? ¿Crees que no sé cuán cuidadoso eres? Dios de primera línea encontró difícil disputarlo porque pudo ver que el Papa ya había decidido que él era el enemigo de su religión divina. Dios de primera línea, hoy o los peces morirán o la red se dividirá. Ya que querías destruirnos, lucharemos hasta que los dos estemos borrados. Al ver que la gente del Papa era agresiva hacia el Dios de primera línea, su gente se apresuró a protegerlo. Ambas partes se enfrentaron en una feroz batalla. Dios de primera línea dejó de hablar y miró al Papa como si estuviera mirando a una persona muerta. Si la cooperación pierde confianza, entonces la cooperación no puede continuar, dijo furiosamente. HMPH, también pienso eso. Es imposible para mí entregar la religión divina que construí a partir de mi sangre y sudor a una persona que siento que puede convertirse en una traidora en cualquier momento. Independientemente de si lo crees o no, realmente no he hecho nada. Quizás todo sea una conspiración de esa chica Lin Yuerou. Deja de poner excusas en nombre a esa chica. ¿Cómo podría una niña tonta lograr esto? Puedo ver que querías eliminar a todas las demás facciones después de eliminar Lucky Win City. A partir de hoy, todos los lazos entre tus cielos de primera línea y mi religión divina está rota. Al ver al Papa decidido a cortar todas las relaciones entre ellos, Dios de primera línea no podía hacer nada más que dejarlo ir. En ese momento, uno de sus subordinados de repente dijo en voz baja: ¿Por qué no los eliminamos? Si los dejamos ir hoy, mañana se convertirán en nuestros enemigos. Dios de primera línea suspiró. Esto es lo que estaba pensando. Ya que tu religión divina te lo pidió, entonces no nos culpes. Durante el viaje de regreso, el Papa había adivinado que Dios de primera línea enviaría personas para asesinarlo. Este era su estilo de manejar las cosas. Pero el Papa estaba preparado para ello. En la superficie, parecía que solo había traído a unas pocas personas, pero en las cercanías, muchos expertos en flujo estaban mintiendo para emboscarlos. Si Dios de primera línea realmente se atreviera a atacarlo, esos expertos en flujo oculto definitivamente atraparían a sus atacantes sin preparación. En ese momento, no solo Dios de primera línea, sino que probablemente todo el cielo de primera línea caería en una crisis. El Papa respiró hondo. Podía escuchar a alguien persiguiéndolos. Sabía que lo que había estado pensando se había hecho realidad. Confirmó que la persona que había arrojado a la gente de la religión divina a un pozo era definitivamente un dios de primera línea. Los expertos de los cielos de primera línea fueron tras el Papa y su gente para matarlos. Pero no habían anticipado que muchos expertos en religión divina estarían escondidos en las cercanías y luego saldrían a rodearlos. El Papa se burló fríamente al detenerse y mirar detrás de él. Dios de primera línea, ¿pensaste que este viejo no tomaría precauciones contra ti? Eres demasiado ingenuo. Los expertos de los cielos de primera línea quedaron estupefactos. El Papa había estado sorprendentemente en guardia contra ellos. 669 Un truco o dos. Cuando el Papa miró a la gente desde los cielos de primera línea, no pudo contener su ira. Así que realmente fingías frente a mí. Ahora finalmente has revelado tus verdaderos colores. ¿No dijo tu Dios de primera línea que tu gente hace todo de una manera honesta y veraz? El Papa apuñaló sin piedad su cetro en el cofre de uno de los expertos en flujo de los cielos de primera línea. Ese solo ataque fue suficiente para enviar a ese experto en flujo cerca de su muerte. Al instante se sintió desmayado y perdió el conocimiento.
Cuando el dios de primera línea, que estaba en la puerta de Lucky Win City, escuchó la noticia, se quedó perplejo por las palabras. Cuando la religión divina confirmó su hipótesis, naturalmente iban a lanzar un formidable contraataque en los cielos de primera línea. La gente de la religión divina atacó instantáneamente, y el dios de primera línea dirigió los cielos de primera línea para enfrentar el ataque. Los dos bandos comenzaron a luchar fuera de Lucky Win City. Dios de primera línea todavía trató de persuadir al Papa. ¿Vale la pena? Debido a tus acciones, Lucky Win City será el pescador cosechando todas las ganancias. El Papa se burló de él. Dios de primera línea, hoy morirás. Solo tienes que esperar con las manos atadas. Ridículo. Papa, sabes que si Lucky Win City despacha a algunas personas en este momento, todos terminaremos. Prefiero caer en manos de la afortunada ciudad del viento que permitirte convertirte en el Señor Supremo de la Tierra. No permitiré que prevalezcan tus artimañas. Al escuchar al Papa decir palabras tan locas, Dios de primera línea estaba completamente conmocionado. El Papa era realmente un completo idiota. Podría haber estado entregando todas las ventajas que había obtenido a Lucky Win City. ¿Qué nivel de estupidez era este? Claramente, ese asunto anterior no había sido culpa suya. Pero el Papa no estaba dispuesto a pasarlo por alto o perdonarlo. Debido a un malentendido, las dos partes se involucraron en una batalla que condujo a la situación actual. Dios de primera línea sintió algo de arrepentimiento. ¿No era este el llamado paso equivocado que conduce a más errores? Ya no podía persuadir al Papa para que se diera la vuelta y solo podía aceptar la situación. En ese momento, las tropas aparecieron a las puertas de Lucky Win City. Miraron la batalla entre el dios de primera línea y el Papa como si estuvieran viendo una obra. El dios y el Papa de primera línea detuvieron su lucha y miraron a la figura femenina que los miraba desde cierta distancia. Al verlos, la mujer sonrió levemente. Encuentre novelas autorizadas en novelas web, actualizaciones más rápidas, mejor experiencia, haga clic para visitarlas. Dos líderes de diferentes facciones que comenzaron a luchar entre sí por intereses personales. Esto viola todos los principios de la estrategia militar. Ambos deben lavarse el cuello y prepararse. Lin Xuerou no abogó por el uso de la fuerza. Sus expertos en flujo y expertos en niveles de trascendencia suprema rodeaban los cielos de primera línea y la religión divina por todos lados. Claramente habían venido preparados. Primera línea Dios y el Papa cayeron en la desesperación. Pusiste un lunar en mi ciudad, y usé un pequeño truco para que comiences a sospechar el uno del otro. Solo uno o dos trucos de mi parte te hicieron sospechar, desconfiar e incluso pelear uno contra el otro. Incluso si juntan las manos, no eres un oponente de mi afortunada ciudad del viento. Lin Xuerou dijo con indiferencia. Dios y el Papa en primera línea se sorprendieron al escuchar sus palabras. Este era el verdadero significado de la derrota total. La chica de alguna manera ya tenía todo bajo control. Parecía que había estado esperando pacientemente su tiempo. Una vez que comenzaron las luchas internas, ella aprovechó la oportunidad. En realidad, el Papa había adivinado que podría ser una posibilidad, pero en ese momento, estaba siendo perseguido por los cielos de primera línea y pensó que el dios de primera línea era el verdadero enemigo. Lin Xuerou había predicho todo eso hace mucho tiempo. En ese momento, las tropas de los cielos de primera línea y la religión divina esperaban tranquilamente a que la afortunada ciudad del viento los tratara. ¿Quién podría haber pensado que Jeb se aterrorizaría de repente? Era completamente opuesto a su estilo habitual. Ra y Osiris no pudieron evitar sentirse aprensivos. ¿Qué estaba pasando exactamente allí? ¿Cómo podría el joven frente a ellos convertirse de repente en un monstruo? Era completamente anormal y Ra no podía aceptarlo. Gritó enojado, ¿por qué exactamente estás aterrorizado de él? Pero Jeb ya se había dado la vuelta y se había ido. Ra, sin embargo, no tenía la intención de dejar ir a Lee Junmu, incluso si el poder liberado por él hace un momento era bastante formidable. Como líder de los tres dioses egipcios, ciertamente te mataré hoy. Ra ya se había unido con el dios dragón alado, y una bola de fuego salió repentinamente de su boca. Ese ataque de llamas no poseía ninguna amenaza hacia él en los ojos de Lee Junmu. Simplemente devoró las furiosas llamas. Una vez que no quedaba ni rastro de ellos, Ra estaba completamente atónita. ¿Cómo fue eso posible? El joven sorprendentemente, Ra no pudo evitar tragar mientras Osiris en su dragón del cielo gritaba furiosamente, invocando un rayo. Otro rayo cayó del cielo, pero también fue devorado por Lee Junmu. Osiris y Ra estaban estupefactos.
¿Cómo podría esta persona devorar los poderes de los demás? ¿Cómo podría ser un dios de medio paso cuando claramente era, después de devorar sus poderes, Lee Junmu los atacó usándolos? El dragón del cielo cayó instantáneamente a la tierra de hielo. El dios dragón alado, mientras tanto, se incendió con llamas. Los tres dioses egipcios se sorprendieron. ¿Era esa la habilidad del joven? Fue simplemente demasiado aterrador. Pero Ra todavía miraba siniestramente a Lee Junmu. Ya se había vuelto loco. El dios dragón alado cargó hacia el cielo con todo su cuerpo en llamas como un fénix. Ja 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 ja, el dios dragón alado es un fénix. Nunca será derrotado. Lee Junmu sonrió con indiferencia y dijo: cierto. Era inesperadamente un fénix, pero frente a mí, todavía no puede resistir un solo golpe. Tú. Ra miró furiosamente a Lee Junmu. Jeb se detuvo e intentó persuadirlo, no somos sus oponentes. Lo he notado hace algún tiempo. Osiris se puso de pie con dificultad. Pero ni siquiera él puede salvar a Escandinavia en este momento. Las palabras de Osiris eran muy extrañas, y Lee Junmu no pudo evitar mirar a Escandinavia. No muy lejos de ellos, el Consejo de Dioses Escandinavos y el Consejo de Dioses Celestiales luchaban entre sí. En ese momento, muchos dioses antiguos aparecieron repentinamente a su alrededor. Ra se levantó y dijo: ¿qué día es hoy? Sorprendentemente, muchos de ellos se han reunido. Lee Junmu estaba un poco sorprendido, ya que no había visto a esos dioses antiguos antes. ¿Quiénes eran? ¿Eran ellos también el enemigo de Escandinavia? Conspiración 670. Un dios enorme, tan grande como Odín, apareció en el cielo sobre Escandinavia. Para entonces, toda la tierra de hielo se había transformado en un campo de batalla lleno de humo. Lee Junmu frunció el ceño y preguntó rápidamente al sistema: ¿quiénes son exactamente? También son dioses antiguos. Hoy es realmente animado, muchos dioses antiguos habían aparecido de repente. Me temo que todo esto es una conspiración. ¿Conspiración? Lee Junmu entrecerró los ojos, recordando de repente que la serpiente del inframundo lo había encontrado para una colaboración. ¿Podrían los dioses recién llegados ser parte de cualquier serpiente del inframundo que hubiera planeado? Cuando pensó en esto, Lee Junmu respiró hondo. Podría considerarse que Escandinavia invitó a un gran problema. Él había querido obtener el apoyo de la fuerza de Escandinavia, al menos hasta que pudiera construir una base para sí mismo en el mundo de origen. Pero después de que se unió, se convirtió en un objetivo para todos. Los dioses antiguos de todas las facciones hicieron todo lo posible para tratar con Escandinavia. Quizás porque Lee Junmu derrotó a Hades, atrajo la atención de todos los dioses antiguos. Lee Junmu se dio la vuelta y se lanzó a la batalla en el cielo sobre Escandinavia, pero fue obstruido por el dios dragón alado de Ra. ¿Todavía quieres correr? Todavía no hemos decidido el resultado de la batalla. ¿Crees que nosotros tres somos agresivos? Lee Junmu lo miró con indiferencia. Ya no tengo que seguir jugando contigo. Puedo ver claramente que el gran dios no está enfocado solo en Escandinavia, sino también en el Consejo de Dioses Celestiales. Ya que tus relaciones con el Consejo de Dioses Celestiales son bastante buenas, no lo hagas. Dime que no vas a tratar con el enemigo que lo está atacando primero. Jeb, que estaba en el hombro del gigante divino, saltó y se detuvo. Sus palabras son correctas. Sin mencionar que dada nuestra fuerza, es básicamente imposible para nosotros derrotarlo. Incluso si el dios dragón alado es un fénix, solo puede usarse como carne de cañón. Frente a la fuerza absoluta, nosotros solo puede perder, dijo con una cara sombría. Ra resopló y su mirada se posó en Osiris. Claramente, estaba preguntando por su opinión. Si Osiris tampoco tuviera la voluntad de pelear, entonces tampoco tendría el ímpetu para seguir luchando. Sería mejor hacer lo que Lee Junmu dijo y primero ayudar a Escandinavia y al Consejo de Dioses Celestiales a resolver sus dificultades. Osiris asintió y dijo: siento que su llegada es algo extraña. Primero regresemos y echemos un vistazo a lo que sucedió exactamente. Cuando Lee Junmu vio que los tres dioses egipcios no continuarían encontrando problemas con él, ya no estaba preocupado y rápidamente voló hacia Escandinavia. Originalmente, Atenea estaba extremadamente preocupada por Brunilda, pero cuando el color del cielo se volvió oscuro, el Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dioses Escandinavos dejaron de luchar. Porque estaban rodeados por antiguos dioses desconocidos de todos lados. Se podría decir que solo los dioses maestros estaban por encima del mundo de origen, pero nadie sabía exactamente cómo los antiguos dioses indios habían despertado a su dios maestro.
Esto es, los ojos de Zeus casi se salieron de sus cuencas. Nunca había esperado ver a todos los dioses antiguos reunidos en la lucha. ¿Qué estaba pasando que sorprendentemente todos habían venido? Señor Brahma. Cuando Hera miró al dios frente a ella, el miedo apareció en sus ojos. Encuentra novelas autorizadas en novelas web, actualizaciones más rápidas, una mejor experiencia, haz clic para visitar. Lord Brahma era el único dios maestro en todo el mundo de origen que no estaba latente. La repentina aparición de un dios maestro había causado temor tanto en el Consejo de Dioses Escandinavos como en el de Dioses Celestiales. Cuando Odín vio a Lord Brahma, se podría decir que se dio por vencido. Claramente, los dioses a su alrededor habían venido preparados. Aunque ¿quién exactamente podría haberlo despertado? Esto valió la pena considerarlo. En ese momento, la cara de Zeus estaba mortalmente blanca. Había planeado luchar hasta la muerte, pero con la aparición de Lord Brahma, si continuaban luchando contra Escandinavia hasta que uno de ellos fuera destruido, sería equivalente a darle a Lord Brahma la oportunidad de unificar todo el mundo de origen. Como alguien que quería convertirse en un dios maestro y hacer que el Consejo de Dioses Celestiales se convirtiera en el gobernante del mundo de origen, ¿cómo podría Zeus entregar sumisamente esa oportunidad a otra persona? Rechinó los dientes y dijo: deja de luchar contra Escandinavia. Mantén tu mano por mí, veamos qué es exactamente lo que pretenden hacer estos dioses indios, si quieren exterminar nuestro Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dioses Escandinavos, uniremos nuestras manos con Escandinavia. El Consejo de Dioses Celestiales no se atrevió a desobedecer el mandato de Zeus. Mientras tanto, el Consejo de Dios Escandinavo escuchó los arreglos de Odín, que eran exactamente los mismos. Todos querían ver si Lord Brahma quería unificar el mundo de origen o no. Lord Brahma no dijo nada. Aunque había aparecido en el cielo, estaba quieto con los ojos entrecerrados. El hombre enmascarado apareció entre los dos lados y de repente dijo: escuchamos que el código genético secreto está en tus manos. Entrégalo, serpiente del inframundo. Sorprendentemente te atreviste a planear contra el Consejo de Dioses Celestiales. Zeus miró con asombro la cabeza de la serpiente del inframundo. El hombre se encogió de hombros. Has estado en el mundo de origen por mucho tiempo. No me digas que no sabes que el ganador se lo lleva todo. ¿Te habrás dado cuenta de la disparidad entre dioses antiguos y dioses maestros? Si eliges ponerte en contra de nosotros, no será de ninguna ventaja para nadie. Pero si nos entrega el código genético secreto, Lord Brahma no se enfadará con usted. El sudor frío seguía cayendo por las frentes de Zeus y Odín. No tenían idea de cómo la serpiente del inframundo podría haber despertado al señor Brahma. Él fue el primer dios maestro en ser despertado. Los dioses maestros en el mundo de origen podían contarse con una mano. Dado que uno de ellos había despertado, el mundo de origen definitivamente descendería al caos una vez más. Odín respiró hondo y dijo: mi amigo, ¿cuándo despertaste? Con tu presencia, el mundo de origen no será demasiado pacífico. Los dioses indios los rodeaban por todos lados, un mal augurio para el Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dioses Escandinavos. Pero en ese momento, Li Yunmu apareció repentinamente en el cielo con un fuerte grito. Explosión explosiva fuerte. Li Yunmu giró las piernas como un torbellino y se acercó a un antiguo dios indio. El cielo de la tierra de hielo era oscuro, pero los gigantescos dioses indios eran bastante glamorosos. El dios antiguo indio no se dejó impresionar por la repentina patada. En cambio, el ataque que no le dolió ni le hizo cosquillas, solo lo hizo retroceder unos pasos y mirarlo con frialdad. Li Yunmu pudo sentir la frialdad del antiguo dios. Parecía tener ganas de rasgar en pedazos. Justo cuando Li Yunmu pensó en hacer su movimiento, sin esperar a que atacara, la palma del antiguo dios indio aterrizó en su débil cuerpo. 671 Sorprendentemente, era una mujer Li Yunmu. Brunilda gritó alarmada cuando el cuerpo de Li Yunmu fue destruido por un ataque con una fuerza enorme. Cayó al suelo, creando una abolladura en forma de humano en el hielo. El Consejo de Dioses Celestiales estaba completamente asombrado. Todos habían experimentado claramente la habilidad de Li Yunmu. Era incomparablemente formidable, hasta el punto de herir severamente al infierno. Pero Li Yunmu, que era tan formidable e impredecible, no pudo soportar ni un solo ataque del antiguo dios indio, que los dejó asombrados. Brunilda apresuradamente levantó su lanza, queriendo ayudar a Li Yunmu, pero Odín le impidió el paso. Padre, ¿por qué me estás deteniendo? Quiero ayudarlo. Él es mi esposo. Necesitamos que despierte toda su fuerza.
De lo contrario, mi Escandinavia o incluso toda la Tierra de Hielo serán completamente aniquilados. Odín dijo con calma. Brunilda lo miró sorprendida. ¿Desde cuando su padre había comenzado a confiar todas sus esperanzas en alguien más? ¿Podría ser porque Lee Junmu había derrotado a los dioses del Consejo de Dioses Celestiales 2 veces? Pero aún así, ¿consideró su padre qué precio tendría que pagar Lee Junmu para proteger la paz en Escandinavia? A Brunilda no le importaba la oposición de su padre. Ella levantó su lanza y voló hacia Lee Junmu. Hija. Odín gritó en voz alta. Era la primera vez que Brunilda se oponía a su orden y actuaba con mucha terquedad. Brunilda pronto aterrizó al lado de Lee Junmu. Lee Junmu, ¿estás bien? Lee Junmu salió gateando del agujero y se sentó lentamente. ¿Ya estamos casados y todavía me llamas por mi nombre completo? Él limpió la sangre de la esquina de la boca de Brunilda y le sonrió como si no le importara en lo más mínimo el ataque del antiguo dios indio. Brunilda puso los ojos en blanco. ¿Por qué sigues riendo incluso cuando te enfrentas a la muerte? Todos aquí son un dios antiguo, entonces ¿por qué siento que los dioses antiguos indios son algo más formidables? Preguntó con calma. En ese momento, los 3 dioses egipcios aparecieron frente a Lee Junmu. Eso es porque tienen su dios maestro que refuerza su fuerza. Explicó Ra pacientemente mientras sonreía levemente. Brunilda resopló fríamente. No me importa qué tipo de fuerza posean, pero si se atreven a lastimarte, yo, los mataré a todos. Al darse cuenta de la mirada emocional de Brunilda, Lee Junmu dijo con una leve sonrisa. En realidad, tampoco le temo a sus dioses antiguos. Pero si me pudieras motivar, los derrotaría aún más fácilmente. Brunilda estaba un poco sorprendida. Cuando miraba la leve sonrisa de Lee Junmu, incluso dudaba si la persona con quien estaba hablando era la verdadera Lee Junmu o no. Tal vez fue ese estar en su cuerpo. La cara de Brunilda se sonrojó y dio un respingo. ¿Qué tipo de motivación quieres? Soy todo tuyo, ¿qué más quieres? Entonces, ¿por qué sigues llamándome por mi nombre? Si me llamaras esposo, empaparía todo el campo de batalla en rojo. Brunilda puso los ojos en blanco y dijo con cierta renuencia. Tú, todavía estás tratando de presumir. Lee Junmu sacudió la cabeza y dijo con pesar, entonces, supongo que descansaré aquí. Brunilda estaba muy preocupada en su corazón. Lee Junmu fue el único que pudo rescatar a Escandinavia de esta crisis, así que si no se movía, ¿quién más podría derrotar a tantos dioses antiguos e incluso a un dios maestro? Muy bien, banda de marido. ¿Es suficiente? Brunilda preguntó con su rostro poniéndose carmesí. Los 3 dioses egipcios se miraron con consternación y no pudieron evitar decir en un tono extraño. Lee Junmu reflexionó sobre las palabras de Brunilda por un momento y asintió con satisfacción. Así es, llámame así en el futuro. Al ver la cara de Lee Junmu llena de emoción, Brunilda parecía aún más tímida. Los 3 dioses egipcios no pudieron evitar mirar la espalda de Lee Junmu. Él era el único hombre que los había derrotado a los 3 solo, así que tal vez su discurso sobre tratar con los 8 dioses antiguos indios no fue solo palabras vacías. Cuando la persona de la serpiente del inframundo vio al dios antiguo indio deshacerse fácilmente de Lee Junmu, se sintió extremadamente satisfecho en su corazón. Encuentre novelas autorizadas en novelas web, actualizaciones más rápidas, mejor experiencia, haga clic para visitar. HMPH, ¿qué nuevo dios devorador que derrotó al Hades? Él es solo un medio dios impulsivo y nada más. ¡Qué basura! La persona enmascarada se burló y se dio la vuelta cuando escuchó una voz familiar hablar detrás de él. ¿Dijiste que soy basura? La persona enmascarada se sorprendió. Señaló repetidamente a Lee Junmu y dijo. Tú, ¿no lo habías hecho ya, hundido bajo el hielo? Solo fui un poco descuidado allí, pero tú, hombre enmascarado, eres realmente bastante cruel sorprendentemente, incluso despertaste a un dios maestro para obtener el código genético secreto. Lee Junmu levantó la cabeza y miró a Lord Brahma parado en el cielo. No parecía haberse despertado realmente. El sudor caía por la frente del hombre enmascarado. Quería escapar y dejar que los 8 dioses al lado del señor Brahma se ocuparan de esta persona, pero Lee Junmu tenía la intención de retenerlo allí. ¿Quieres correr? Después de conspirar contra mí, ¿todavía quieres correr? Veré a dónde vas a correr. ¡Ey, todos ustedes idiotas dioses antiguos, todavía no se apresuran a deshacerse de él por mí? No olviden nuestro acuerdo. El hombre enmascarado se apresuró hacia los antiguos dioses indios que estaban parados no muy lejos, constantemente pidiendo su ayuda. Sin embargo, a Lee Junmu no le importaba quién era su oponente.
Se apresuró a arrancar la máscara de la cara del hombre enmascarado. Luego, lo arrastraría al suelo. Te dejaré correr. Pero cuando agarró al oponente, de repente sintió que algo era extraño, porque dos cosas suaves tocaron sus manos. Cuando volvió a mirar al hombre enmascarado, se sorprendió mucho. Era sorprendentemente una mujer tan hermosa como un hada. Se veía extremadamente bonita con tez blanca como la nieve, piel extremadamente tierna y una marca en el rabillo del ojo, que era clara como el agua. Lee Junmoo nunca había imaginado que una mujer así era sorprendentemente la líder de la serpiente del inframundo, que había querido colaborar con él muchas veces. Cuando la mujer se dio cuenta de que Lee Junmoo vio su verdadera apariencia, aprovechó la oportunidad de que él estuviera distraído y lo abofeteara. Al instante, Lee Junmoo soltó su abrazo y miró a la mujer mientras curvaba los labios hacia arriba. Mujer, sorprendentemente te atreviste a aparecer en este campo de batalla. La mujer resopló y dijo. No te sientas tan satisfecha contigo misma. Rápidamente, entrega el código genético y no tendrás que morir. 672 Roping Lee Junmoo se encogió de hombros. Lo siento, pero es realmente imposible para mí hacerlo. Tu serpiente del inframundo causó una guerra tan grande, pero ¿estás seguro de que el código genético secreto está conmigo? Encuentra novelas autorizadas en novelas web, actualizaciones más rápidas, mejor experiencia, por favor haga clic para visitar. La mujer resopló y dijo, eso es natural. Cuando el Consejo de Dioses Celestiales no estaba presente en la ciudad de las ballenas, buscamos en todos los lugares posibles, pero no pudimos encontrarlo. Por lo tanto, estoy segura de que el código está en Escandinavia. Fuiste tú quien robó ese código genético secreto. No creas que no vi el monte de Odín entrando y saliendo de la ciudad de las ballenas. Si estás dispuesto a entregar el código genético secreto, entonces como líder de la ciudad de las ballenas, yo prometo dejarte y que estar solo en tu cuerpo. Además, también te ayudaremos a avanzar hacia un dios antiguo. Ja, 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 ¿otra vez una promesa oral? ¿Por qué debería creerte? No tienes otra opción. La mujer miró a Lee Junmoo con arrogancia porque tenía la capital para actuar así. Los antiguos dioses indios, así como el dios maestro señor Brahma, eran sus fichas de negociación. Lee Junmoo sonrió levemente. La confianza en uno mismo es buena, pero a veces, la excesiva confianza en uno mismo se convierte en un exceso de confianza. Si quisiera matarte, la mujer resopló. Deberías dejar de tratar de intimidarme. ¿Crees que soy un tonto? No estás en el estado oscuro, así que solo eres un medio dios. Para alguien que acaba de convertirse en un medio paso, matarme no lo hará es fácil. Cuando se enfrentó a la confianza de la mujer, Lee Junmoo no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Eso es bueno. Te diré dónde está el código genético secreto. Finalmente, Lee Junmoo parecía comprometerse, y también sonaba genuino. La mujer se alegró al verlo. ¿Finalmente lo entiendes? Tienes una comprensión mucho más clara de la situación en comparación con ellos. Si entregas el código genético secreto, ciertamente no te trataré injustamente. Lee Junmoo casi sonrió. La mujer ante él era realmente divertida. Dudó por un momento mientras miraba a la mujer esperando ansiosamente su respuesta. Su actitud era realmente risible, como un payaso saltando. El código genético secreto, está dentro de mi cuerpo. Dijo una palabra a la vez. La mujer aguzó los oídos para escuchar, y su corazón se enfrió instantáneamente. Ella miró furiosamente a Lee Junmoo y preguntó en voz alta, ¿estás jugando conmigo? Lee Junmoo puso los ojos en blanco. ¿Cómo puedes llamar a eso mentira? Te estaba diciendo la verdad claramente. Tú. La mujer señaló a Lee Junmoo, incapaz de contener su ira. Ella sentía que él era demasiado despreciable, no estaba de acuerdo en cooperar con ella anteriormente y ahora no estaba de acuerdo en entregarle el código genético secreto. Como estaba decidido a hacer enemigos con la serpiente del inframundo, ella tampoco mostraría piedad hacia él. Ya que quieres morir, no te detendré. Si no estás dispuesto a entregar el código genético secreto, todos los dioses aquí morirán contigo. ¿Qué consejo de dioses escandinavos o consejo de dioses celestiales? Todos son basura en delante del señor Brahma. ¿A quién tratas de asustar? ¿Este señor Brahma es solo un fantasma que creaste y quieres estafarme? Eres un poco inexperto. Lee Junmoo dijo con indiferencia. El color se desvaneció instantáneamente del rostro de la mujer una vez que escuchó sus palabras. Él, ¿cómo podía ver a través del fantasma de Lord Brahma?
Era una carta que había preparado durante mucho tiempo, solo para poder obligar al Consejo de Dioses Escandinavos y al Consejo de Dioses Celestiales a entregar el código genético secreto. Lee Junmu, naturalmente, no le dijo que era el sistema dentro de él quien le había contado al respecto. Justo cuando el antiguo dios indio lo había impresionado, el sistema le había informado de ese hecho. Este señor Brahma no es el verdadero señor Brahma, por lo que solo puede ser un fantasma que crearon. Aparte de aumentar ligeramente la fuerza de los dioses antiguos, no puede hacer nada. ¿Cómo podría un verdadero dios maestro despertar tan rápido? Cualquiera con cerebro podría adivinar eso. En ese momento, Lee Junmu había preguntado curiosamente, entonces, ¿cuándo aparecerán los dioses maestros? Pero el sistema había vuelto a estar en silencio una vez más, como si estuviera ocultando algún secreto aún más profundo. Despreciable. Casi me da un ataque al corazón. Bien, 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 puedes continuar. Estos antiguos dioses indios son verdaderamente desvergonzados, en realidad usan el fantasma de un dios maestro para engañar a todos. Lee Junmu había expuesto la verdad de la situación frente a todos sin preocuparse. La mujer lo señaló con evidente enojo. Dejen de escupir basura. Con el maestro dios Lord Brahma presente, todos doblarán sus cabezas en lealtad. Lee Junmu se encogió de hombros otra vez. Lo siento, pero mis huesos están relativamente rígidos, así que no puedo inclinar la cabeza. Tú. La mujer parecía haberse vuelto completamente loca por su culpa. Ella ya nos molestó en seguir hablando con Lee Junmu y dijo a los 8 dioses detrás de ella, es tu turno de moverte. Recuerda nuestro acuerdo. Todo el cuerpo de la mujer brillaba con una luz de color verde. Lee Junmu frunció ligeramente el ceño. ¿Estaba planeando escapar la mujer después de amenazarme? Cuando pensó en detenerla, el antiguo dios indio Mahoraga, que previamente había golpeado a Lee Junmu, lo miró con gran furia como si estuviera viendo a su enemigo mortal. Lee Junmu le lanzó una mirada y se burló fríamente. Me ahorraste el tiempo para ir a buscarte. Inmediatamente te devolveré ese golpe. El Consejo de Dios Scandiambian y el Consejo de Dios Celestial miraron a Lee Junmu con una expresión atónita. ¿De dónde obtuvo este medio dios el coraje y la audacia para luchar contra los antiguos dioses indios? Lord Brahma los estaba supervisando, por lo que su fuerza también estaba por encima del promedio. Lee Junmu derrotar al Consejo de Dioses Celestiales podría haber sido una casualidad, pero ¿cómo podría actuar tan casualmente frente a un dios maestro? Zeus no pudo evitar suspirar. Si nuestro Consejo de Dioses Celestiales tuviera a alguien como Lee Junmu, ¿quién podría evitar que unifiquemos el mundo de origen? Pero Lee Junmu ya se había unido al Consejo de Dioses Escandinavos, e incluso se había casado con la Valquiria. Odín era realmente muy astuto. Probablemente había visto el potencial de Lee Junmu hace mucho tiempo. La mirada de Zeus se hizo profunda. Si tan solo pudieran formar una alianza con Lee Junmu, él era naturalmente lo que habían estado buscando. Un medio dios que pudiera mostrar tal coraje y perspicacia frente a todos los dioses ciertamente se convertiría en una potencia en el futuro. Si pudieran aprovechar esta oportunidad y convertir a Escandinavia, que vendría con el beneficio adicional de Lee Junmu, de enemigo a amigo, sería una gran victoria para ellos. Él suspiró. Atenea era su única hija, entonces tal vez él podría casarla con el medio dios. Estaría algo mal con ella, pero cuando pensó en lo beneficioso que sería para el Consejo de Dioses Celestiales en su conjunto, sintió que esta idea no era completamente inútil. Así, Zeus le dijo a Atenea, hija, si te pidiera que te casaras con este medio dios, ¿estarías dispuesto? Atenea se sobresaltó. ¿Su matrimonio se había convertido inesperadamente en una moneda de cambio por Zeus? 673 Edad de Oro. Después de que la relación entre el dios de primera línea y la religión divina se rompió, los innumerables expertos y agentes de flujo de Lucky Win City superaron los dos lados. El dios de primera línea y el papa se convirtieron en cautivos de Lucky Win City, y esta información se extendió rápidamente por todo el mundo. Lucky Win City se convirtió en un lugar que nadie se atrevía a codiciar. Si jugaban con eso, toda su facción podría colapsar. Además, había un rumor de que el afortunado señor de la ciudad de Win City, Lin Juerou, ya se había convertido en el único dios ilusorio del mundo. Maestros de ilusión de todos lados vinieron a buscar asilo en Lucky Win City, ya que las ilusiones eran un campo extremadamente único. Los maestros de ilusión no solo podían atrapar a las personas en sus ilusiones, sino que también podían controlar las formaciones de hechizos, lo que hacía extremadamente difícil que los enemigos atrapados en su interior se liberaran.
Si fueran buenos, el oponente podría no ser capaz de distinguir entre lo real y lo falso. Debido a que el número de maestros de ilusión que llegaron a Lucky Win City era excesivo, Lin Yuero emitió una orden de que tendrían que pasar por una prueba. Solo aquellos que obtuvieron resultados sobresalientes y obtuvieron puntajes entre los 10 primeros serían contratados por la clase alta de Lucky Win City. El administrador de la prueba de detección era el viejo dios de la ilusión. Cuando vio a Lin Yuero promoviendo la técnica única del reino mítico, su corazón se llenó de emoción. Él también acordó de inmediato convertirse en el administrador de su prueba de detección. Eligió grupo tras grupo de maestros de ilusión absolutamente sobresalientes, convirtiendo a Lucky Win City en una galaxia de talentos. No solo los maestros de ilusión eligieron venir. Muchos estrategas talentosos también vinieron uno tras otro para aprovechar la oportunidad de la edad de oro de Lucky Win City para aprovechar su éxito. Después de eso, otra noticia se extendió por todo el mundo: el señor de la ciudad de la afortunada ciudad del viento Lin Yuero poseía el talento para gobernar el mundo. No solo había repelido a los expertos de otros aviones, sino que también había derrotado sin esfuerzo al dios de primera línea y a la religión divina que poseían una fuerza impresionante. Las leyendas que la rodeaban atrajeron aún más gente a la afortunada ciudad del viento. Entre ellos, había muchas personas que tenían métodos de cultivo extraños y técnicas únicas. Sintieron que solo la afortunada ciudad del viento podría permitir que su potencial se desarrollara completamente. Después de todo, tenían total confianza en el señor de la ciudad. Lin Yuero también había recuperado la parte final del traje de batalla supremo del dragón azul del cielo de primera línea de Dios. Ella lo guardó para Lin Yunmu. Ella había escuchado que le faltaba la parte final, pero no había esperado que estuviera en manos de Dios de primera línea. Algunos otros poderes que tenían la intención de enfrentarse a la afortunada ciudad del viento desaparecieron gradualmente, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Lin Fen y Lin Yun también fueron rescatados por personas enviadas por Lin Yuero. Como se esperaba, habían sido secuestrados por el Papa y el dios de primera línea. Lin Yuero, que poseía la capacidad de gobernar el mundo entero, gradualmente extendió su influencia. Esta información también entró en los oídos de Lin Xuan. En estos días, ella había estado buscando potencias por todos lados y luchando contra todas ellas. Había pasado mucho tiempo desde que había escuchado el nombre de Lin Yuero. Una vez que se enteró de sus logros, entendió por qué Lin Yunmu había decidido entregarle el puesto de señor de la ciudad. Él sabía de su habilidad para gobernar el mundo entero. HMPH, esa chica tiene cierto talento. Me había equivocado acerca de ella. La mirada de Lin Xuan era feroz. Sosteniendo la espada en su mano, ella dijo con indiferencia: desafortunadamente, lo más probable es que corteje a la muerte. Este oponente final es extremadamente difícil. Si voy a morir en su mano, estaremos separados por la eternidad. A partir de entonces, lo harás convertido en diosa del cielo y yo se convertirá de Fin del mundo subterráneo. Novelas en web novela autorizado, más rápido actualizaciones, una mejor experiencia, por favor, haga clic para visitar. Si puedo regresar con vida, voy a encontrar Yuero Lin. Con una mirada firme, Lin Xuan se dio la vuelta y se fue, su silueta desapareció lentamente en la distancia. El plan de Zeus para conectarse por matrimonio todavía estaba en su etapa inicial en su mente. Esperaba que Atenea estuviera de acuerdo. Su hija no era inferior a la Valquiria, por lo que debería poder entrar en los ojos de Lin Yunmu. ¿Quieres vender a tu propia hija? Hera preguntó ansiosamente. Zeus guardó silencio por un momento antes de decir: esta es la única opción para que nuestro consejo de dioses celestiales exista en el mundo de origen. No tenemos otra opción. Si continuamos luchando contra Escandinavia, otras facciones de dioses ciertamente se beneficiarán de esto. Oportunidad de intenta exterminarnos. Al escuchar las palabras de Zeus, Hera también se quedó en silencio. Zeus tenía razón, y la batalla actual fue un muy buen ejemplo de ello. ¿Quién podría haber esperado que mientras los dioses del Olimpo y el Asgard estuvieran luchando, 8 dragones celestiales aparecerían de repente? Este fue un resultado que nadie había esperado. Hera se volvió hacia Atenea y dijo con indiferencia: Atenea, ¿estás dispuesta? Si no lo estás, tu padre y yo no te obligaremos. Al escuchar a su madre preguntar tan amablemente, Atena respiró hondo. Hija está dispuesta. Para el Olimpo, para el Consejo de Dioses Celestiales, hija está dispuesta a atravesar el agua y pisar fuego. Hera le dio unas palmaditas en los hombros y dijo: te hemos hecho daño.
Atenea no dijo nada, solo mordisqueó su labio inferior rojo mientras miraba a Lee Junmu frente a los 8 dioses. En realidad no podía creer que se tratara de una persona que se había convertido en un dios de medio paso de un mortal. ¿Qué había en él que había obtenido el aprecio de su padre? Ni siquiera dudó en casarse con su hija para enredarlo. Lee Junmu, naturalmente, no sabía que en ese momento, Zeus había decidido casarse con su hija bonita y de piel tierna que era conocida por él como la diosa de la sabiduría. Se enfrentaba a Mahoraga mientras los otros 7 dioses antiguos no parecían tener la intención de atacar. Observaron con calma la batalla entre Lee Junmu y Mahoraga. A sus ojos, parecía que la derrota de Lee Junmu era casi segura. No había necesidad de que atacaran. Mahoraga golpearía a Lee Junmu a una pulpa. Los 3 dioses egipcios se miraron, sacudieron la cabeza y no pudieron evitar hablar. Verdaderamente ignorante. ¿Estos 8 dioses realmente piensan que este dios de medio paso es ordinario? Mahoraga seguía provocando a Lee Junmu, apuntando sus dedos hacia él. Claramente, sintió que dada la fuerza de Lee Junmu, no era adecuado para ser su oponente. La diferencia entre ellos era de 2 niveles completos, sin mencionar que su fuerza estaba siendo reforzada por el dios maestro señor Brahma. No subestimes al enemigo. Cambiar a diferentes formas para derrotar al enemigo. Aún no necesitas el estado oscuro. Puedes poseer la gran técnica devoradora, pero no debes usar el estado oscuro de manera casual. Solo debe usarse como último recurso, advirtió el sistema. Desde el principio, Lee Junmu no había tenido tales pensamientos. Sintió que Mahoraga era el más débil entre los 8 soldados del señor Brahma. Cada uno de los otros 7 eran más formidables que él. Se burló con frialdad y dijo: sorprendentemente estás menospreciando a tu papá, enviando a los más débiles a ser mi oponente. El Consejo de Dios Escandinavo y el Consejo de Dios Celestial observaban atentamente la batalla. Se podría decir que Lee Junmu es su única esperanza. 674 Batalla de vida y muerte. Ambas partes habían dejado de lado sus rencores mutuos porque Lee Junmu había detenido la conspiración de los antiguos dioses indios y la serpiente del inframundo en el momento perfecto. Lee Junmu tenía muy claro en su corazón que la serpiente del inframundo no abandonaría la cuestión del código genético secreto. Solicitar la ayuda de los 8 fue solo su primer paso, y era difícil decir qué harían a continuación para obtenerlo. El antiguo dios Mahoraga ya estaba ansioso por ir a la batalla. Lee Junmu también era alguien que se vengaría de una pequeña queja. Anteriormente, había comido una bofetada, y ahora era el momento perfecto para pagarlo. Ya que los 8 lo despreciaban, les daría una agradable sorpresa. El cuerpo de Lee Junmu se balanceó, e instantáneamente llegó detrás de Mahoraga. En términos de estatura, su cuerpo era mucho más pequeño en comparación con el de su oponente. Mahoraga tenía el físico de un gigante, por lo que Lee Junmu era tan grande como sus palmas. Todos y cada uno de los dioses que miraban la batalla entre un humano y un gigante quedaron deslumbrados. Mahoraga no le prestó la menor atención a Lee Junmu, porque la escena en la que lo golpeó y lo destruyó estaba completamente clara en su mente. Fue hace poco tiempo, por lo que fue imposible que ocurrieran cambios que sacudieran el cielo. Sin embargo, lo que no sabía era que la razón por la cual Lee Junmu había sido golpeado por su golpe fue porque no había puesto guardia en ese momento. Pero en ese momento, Lee Junmu ya había entrado en modo de batalla, por lo que, naturalmente, no sería descuidado. Podía ver que Mahoraga no le estaba prestando atención, sino que lo miraba con una mirada desdeñosa, lo que le permitió a Lee Junmu encontrar un defecto en su postura. No te metas por encima de tu cabeza. Frente a las flechas de tu padre, quiero ver cómo evadirás. En algún momento, un arco apareció en las manos de Lee Junmu. Una flecha impresionante que parpadeaba con luz blanca ya tenía muescas. Flecha de origen de 3 partes. Uosh, uosh, uosh. El sonido de 3 flechas de flujo hizo eco. Mahoraga no había esperado que el enemigo usara sorprendentemente el tiro con arco y sintió un dolor repentino en la cara. Las flechas blancas eran como agujas que apuñalaban su cuerpo y la sangre fluía. Mahoraga sacó las flechas blancas de su rostro y miró implacablemente a Lee Junmu. Cortejando a la muerte. Era la primera vez que Mahoraga abría la boca y sus puños cerrados se convertían en un torbellino que causaba ondas de choque. Su poder que sacudía el cielo casi destrozó la tierra de hielo. Muy cerca, el Consejo de Dioses Escandinavos y el Consejo de Dioses Celestiales observaban nerviosamente todo.
Si Lee Junmu, a quien habían confiado todas sus esperanzas, fuera derrotado por el antiguo dios indio, el Consejo de Dioses Escandinavos y el Consejo de Dioses Celestiales no tendrían ninguna esperanza de ganar. Al final, la batalla no solo estaba relacionada con la supervivencia continua de Escandinavia, sino que también se refería al destino del Consejo de Dioses Celestiales. Se lanzó un puñetazo a Lee Junmu, y él esquivó rápidamente, desatando paso de insecto para acercarse al enemigo. Una sombra apareció instantáneamente en su mente, usando una técnica de movimiento impredecible y extraña que le permitía a sus pies vibrar a una frecuencia rápida mientras se movía. Con cada paso, se creó un fantasma, y cuando se tomaron los 9 pasos, 9 fantasmas que eran idénticos entre sí comenzaron a correr hacia adelante. Los 9 fantasmas eran como 9 grandes montañas frente a Mahoraga. Gracias a ellos, nadie pudo descubrir dónde estaba el verdadero Lee Junmu. Incluso Brunilda, que estaba casada con él, no podía distinguir entre lo real y lo falso. 9 pasos de insecto celestial fantasma. Lee Junmu gritó en voz alta. Los 9 fantasmas rodearon a Mahoraga y comenzaron a pelear con él. Incluso si Mahoraga poseía una fuerza ilimitada, frente a los continuos ataques de los 9 fantasmas, estaba casi a punto de morir. Su cabeza se mareó por no poder encontrar el verdadero Lee Junmu. Aunque cada uno de sus golpes podía sacudir los cielos y la tierra y aparecían grietas en la tierra de hielo, siempre golpeaban a los fantasmas y nunca a Lee Junmu. Pronto, el sudor frío comenzó a caer por la frente de Mahoraga. Aunque era el más débil entre los 8, era un dios antiguo. Incluso si Lee Junmu fuera más formidable que antes, ¿cómo podría luchar a ese nivel? La alarma había aparecido en los ojos de Odín, Zeus y los numerosos dioses cuando vieron a los 8, entonces, ¿en qué confiaba exactamente el joven frente a él para derrotarlo? ¿Solo puedes correr? Mahoraga rechinó los dientes, no dispuesto a aceptar la derrota. Lee Junmu resopló con frialdad y, sin preocuparse por el hecho de que Mahoraga lo estaba mirando, insistió en hacer que Mahoraga aceptara su superioridad. A medida que la lucha continuaba, el cerebro de Lee Junmu fue ocupado gradualmente por la intención de la espada de la divina espada Xian, y una presión aterradora surgió de su cuerpo. La intención de la cuchilla que podría cubrir toda la cúpula azul del cielo salió repentinamente de él. Violenta cuchilla tiránica tirón celestial. La espada Xian divina cayó, formando una curva, y el poder aterrador se lanzó inmediatamente, amenazando con destrozar el mundo entero. La sombra de Lee Junmu pareció salir de su cuerpo, que levantó la espada Xian, y su conciencia estaba completamente ocupada por la intención de la espada que domina el cielo. La sombra se cortó, creando una grieta clara visible a simple vista en la tierra de hielo. Debajo de la grieta había un abismo sin fondo. Se podían ver claramente gotas de sangre en la cabeza de Mahoraga. El poder liberado del ataque hace un momento casi había destrozado su cuerpo. Había destrozado sus 5 vísceras y 6 intestinos. Encuentre novelas autorizadas en novelas web, actualizaciones más rápidas, mejor experiencia, haga clic para visitar. El gigante se arrodilló en el suelo, mientras los otros 7 dioses miraban atónitos. Incluso si Mahoraga era el más débil entre ellos, seguía siendo un dios antiguo. ¿Cómo podría perder ante un dios de medio paso? El Consejo de Dios Escandinavo y el Consejo de Dios Celestial vitorearon desde abajo. Sin embargo, de repente tenían algo de miedo. Después de todo, Lee Junmu había herido a uno de los 8 dioses bajo el señor Brahma. Pronto quedaron desconcertados, ya que Lord Brahma mantuvo los ojos cerrados y no mostró ningún signo de movimiento. Odín finalmente logró entender lo que estaba sucediendo y dijo: «Este no es el verdadero dios maestro señor Brahma. Es solo un fantasma». Los ojos de Hera y Zeus se agrandaron. ¿Fantasma? La razón por la que no se habían atrevido a atacar era porque Lord Brahma estaba vigilando. Pero si el señor Brahma realmente era solo un espejismo, no tenían nada de qué temer. Consejo de dioses celestiales, presta atención a mi orden. Nos convertiremos en enemigos de los 8 a partir de este momento. Se coludieron con la serpiente del inframundo y destruyeron el equilibrio del mundo de origen. 675 lesiones. Zeus aún no había terminado de hablar cuando los dioses del Olimpo, que conocían sus responsabilidades, atacaron a los antiguos dioses de los 8. Aunque la fuerza de los 7 restantes era muy formidable, el Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dioses Escandinavos tenían la superioridad en número. Lee Junmu no había esperado que Zeus se uniera con Odín. ¿Qué estaba pasando allí? ¿No eran Zeus y Odín como el fuego y el hielo? ¿Cómo podrían unirse de repente para tratar con los antiguos dioses indios?
Mientras Lee Junmu reflexionaba sobre eso, Athena apareció repentinamente a su lado y habló en voz baja. No estás luchando solo. Lee Junmu asintió con un poco de vergüenza después de verla mirarlo fijamente, como si pudiera ver a través de él. Era posible que si él fuera un poco descuidado no sería capaz de salir de sus profundos ojos. Al notar el atisbo de asombro en las oscuras pupilas de Lee Junmu, Athena de repente fingió perder el equilibrio y cayó en su abrazo. Lee Junmu estaba un poco sorprendido. ¿No estaba atenta tratando de atraerlo? Él sostuvo su hermoso cuerpo con desconcierto. Ella era muy suave e irradiaba un calor suave. Después de caer en su abrazo, sus mejillas se pusieron rojas, como nubes rojas. En ese momento, la voz sombría de Brunilda vino de detrás de Lee Junmu. ¿La has retenido por suficiente? Cuando Lee Junmu la escuchó hablar, su cuerpo se estremeció de pies a cabeza, e instintivamente soltó sus manos. Atenea cayó al suelo con un grito. Lo siento, lo siento. No fue intencional, Lee Junmu se disculpó rápidamente. Athena se levantó del suelo y sacudió la cabeza mientras se sentía avergonzada. Está bien, fui yo quien primero perdió el control y te causó molestias. Brunilda fue a pararse frente a Atenea y preguntó fríamente. ¿Estás tratando de seducir a mi marido? Hay algunos asuntos que no están bajo tu control ni el mío. Debes entender el significado de mis palabras. Atenea respondió con gracia. No entiendo. Si te atreves a intentar seducir a mi hombre otra vez, te mataré. Cuando Lee Junmu notó que Brunilda estaba levantando su lanza, a punto de avanzar hacia Atenea, la detuvo. No seas impulsivo. El Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dioses Escandinavos se unieron. Si ustedes dos comienzan a pelear ahora, eso no sería bueno, ¿verdad? Cállate. Brunilda gritó furiosamente y empujó a Lee Junmu. Esto es un asunto entre ella y yo. Necesitas hacerte a un lado. Su aspecto agresivo y formidable sorprendió a Lee Junmu. ¿Cómo se parecían sus palabras a las de una esposa obediente? Claramente pertenecían a una verdadera valquiria. Lee Junmu se retiró unos pasos, asustada por Brunilda. La batalla entre las dos diosas estaba a punto de comenzar, así que si se atrevía a interponerse entre ellas, ¿no estaría cortejando a la muerte? Encuentre novelas autorizadas en novelas web, actualizaciones más rápidas, una mejor experiencia, haga clic para visitar. Echó un vistazo al Consejo de Dioses Celestiales y la batalla del Consejo de Dioses Escandinavos con los 8. El choque de golpes resonó constantemente, e incluso el gigante Odín se había unido a la batalla. Ni él ni los 8 estaban dispuestos a darse una pulgada el uno al otro. Justo cuando Lee Junmu estaba a punto de atacar, el sistema lo detuvo. ¿Qué estás haciendo? Has derrotado al dios antiguo más débil en este momento, así que ¿por qué todavía quieres entrar en acción? Déjalo ser, ¿no puedes ver que ya estás herido? El sistema se quejó desde el interior de su cuerpo. Después de todo, estaba muy relacionado con si aparecería en el mundo nuevamente o no. El anfitrión que había elegido no era muy obediente y tampoco tenía el control total. Si ocurriera algún accidente, ninguna pena sería suficiente. Solo cuando Lee Junmu escuchó las palabras del sistema notó un dolor sordo en el pecho. Al momento siguiente, tosió un bocado de sangre tibia. Aunque parecía que había tenido una ventaja completa sobre Mahoraga, se había comido 2 de los golpes del dios. Casi habían destrozado sus órganos internos. Si no fuera por su firme fuerza de voluntad, que le permitió soportar el dolor, probablemente habría perdido el conocimiento hace mucho tiempo y no habría podido derrotar a ese dios antiguo. El sistema utilizaba una técnica de meridiano que nutría el punto de flujo para ayudar a recuperar las lesiones de Lee Junmu. Cuando Athena vio a Lee Junmu escupiendo sangre sin razón ni razón, frunció el ceño. Cuando pensó que era muy posible que este medio dios se convirtiera en su marido en el futuro, rápidamente detuvo el ataque de Brunilda. Está herido. ¿Todavía quiere seguir luchando? Athena, sin expresión, retiró su arma y miró a Lee Junmu con una mirada profundamente preocupada. Brunilda también frunció el ceño y dijo: Ese es mi esposo. Incluso si está herido, eso no te concierne. Es mi responsabilidad. Atenea no se inmutó y repitió sus palabras en un tono indiferente. ¿Entonces todavía quieres seguir luchando? Brunilda vaciló por un momento antes de retirar su lanza. Si mi esposo no estuviera herido, nunca te habría dejado ir hoy. Atenea llegó con Brunilda al lado de Lee Junmu. Aunque solo podía mirar a Lee Junmu desde un lado, todavía estaba algo satisfecha. Aunque no pudo construir ninguna base con él, no sintió ninguna hostilidad de él.
Como su padre quería casarla con él, ella lo lograría perfectamente. Luego, ella fue a preguntarle a Lee Junmu sobre su situación. ¿Cómo te sientes? Si sientes que tu condición no es muy buena, tengo un medicamento curativo. ¿Lo quieres? Brunilda detuvo a Athena que se acercaba y dijo furiosamente. ¿Cuántas veces quieres que lo diga? Él es mi esposo. Eres solo un extraño, así que aléjate de él. Athena asintió y dio un paso atrás, esperando pacientemente la respuesta de Lee Junmu. No importa, tengo mis propias formas de sanar. Mantén tu medicamento. Hay personas que lo necesitan más que yo. Dijo Lee Junmu mientras se sentía un poco débil. Atenea sintió la amabilidad de Lee Junmu por sus palabras. Ella no pudo evitar evaluarlo de nuevo. En el campo de batalla, lucharía sin miedo en lugares cerrados. Mientras estaba afuera, era como un hombre gentil y refinado. Esto causó que su impresión mejorara por unas muescas en sus ojos. Brunilda seguía observando atentamente a las dos personas, temerosas de que intercambiaran miradas coquetas. La batalla entre los 8 y la alianza del Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dios Escandinavo continuó hasta la noche sin mostrar signos de finalización. Quizás fue el llamado Dios Anochecer. La lucha por la vida y la muerte finalmente terminó en la miserable victoria del Consejo de Dioses Celestiales y el Consejo de Dioses Escandinavos. Las dos diosas hembras más poderosas no habían entrado en el campo de batalla, por lo que las 8 sufrieron pérdidas desastrosas y abandonaron la Tierra de Hielo. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.